Gracias a las personas que están conectadas, gracias a las personas que están pendientes de esta historia de Liam contra todo pronóstico, gracias a las personas que tuvieron la paciencia, han tenido la paciencia para esperarnos ya estos 37 minutos Sí. De problemas técnicos, problemas de internet. Agradecemos el estar acá conectados, agradecemos el estar participando y esperemos que Andrea vuelva para poder dar inicio a esa historia maravillosa que nos va a contar Andrea sobre Liam. Esperemos un momento que se restablezca nuevamente la conexión, que ella nos envíe la autorización, el permiso para que aparezca en esta transmisión en vivo. Y vamos a ver quiénes están por acá conectados. Vamos a saludar un poco a las personas que en este momento están Podemos conectadas. verlo desde acá si quieres para que esté más cerca. Vamos a ver por aquí. Andrea, si quieres, ya veo que volviste. Por acá está Andrea ya. Lucía Escobar. López Ramírez, dice Yupi. Lady Caterina Fonseca Barón. Bueno, volvió Andrea. Hola. Ya, ¿me escuchan? Ahora Sí. te escuchamos. Perfecto. No sé qué puse, perdón. La tecnología, la verdad, no es lo mío. No te preocupes que acá también todos estábamos como en lo mismo. Hoy fue un No, lo tema que yo estaba tratando de hacer era compartirlo a mi grupo en la familia, para los que se quisieran unir y de alguna manera, no sé qué puse. No sé, Lo que puedes es desde el otro celular que te conectes ahí, compartirlo a los siguientes. Yo también él iba a ver los comentarios. No toquemos este celular para que no vayamos a hundirle en botón que no sea y hacerlo desde el otro directamente. Y te acabamos de enviar el link para que puedas compartirlo a tus familiares. Bueno, claro, el problema es que está en mi celular. cierto. No lo toques. Sí, no Andrea, pasa nada, no pasa nada. saludarte, obviamente, y darte las gracias por permitirnos escucharte, por haberte animado a contar la historia de Liam y estar hoy con nosotros sacando este espacio de tu tiempo, que sabemos que también es un poco complicado, pero que hayas sacado este espacio, que te hayas animado a dar este mensaje de esperanza, de resiliencia, de fuerza, por habernos compartido esas fotos, que acá ya lloramos viéndolas. Y queremos escucharte, Andrea. Cuéntanos cuál es tu historia. Bueno, primero que todo, pues hola, me llamo Andrea. Soy nacida en la ciudad de Cúcuta, en el borde con la fronterizo con Venezuela, en Colombia. Viví allí hasta los 32 años, 31 o 32, ya no recuerdo bien, perdón. Y de ahí me mudé a Estados Unidos, a Las Vegas, en donde conocí a quien es hoy mi esposo, papá de Liam. Lo conocí no de fiesta, lo conocí en un restaurante de comida peruana. Mi esposo es peruano. Okay. Nos presentó una muchacha que por coincidencias de la vida o digamos Por de decir. diosidades, sí, había estudiado conmigo en la universidad en el 2007, 2008 y era amiga de él ahí en Las Vegas de hace unos años también. Y ella me invitó a una cena con unos amigos de ella, iban a ir. Ella tenía planeado que fueran muchos porque era para su cumpleaños, o sea, pues varios. Y resulta que a la final solo llegamos quien es hoy mi esposo, Eric, ella y yo. Y bueno, desde ese día nunca paramos de hablar. A los 6 meses de conocidos nos casamos. Al mes nos habíamos ido a vivir El amor juntos. a primera vista. Demasiado rápido. Una causa. Bueno, conectamos mucho, tenemos muchas cosas en común, nos encanta el senderismo, el hiking, nos gusta mucho ver anime, nos gusta mucho como las actividades fuera de casa, nos encanta pasear, él ha conocido Europa, todo el mundo, yo pues por mi carrera que fui azafata en Colombia, tuve la oportunidad de viajar mucho también, a pesar de venir de una familia pues humilde, o sea, no somos pues ni ricos ni nada por el estilo, pero sí tuve la oportunidad de viajar por mi trabajo, entonces eso nos unió. Se crió en Miami y yo tuve la oportunidad de ir muchísimas veces a Miami por mi trabajo. Entonces era como que, oh, tú conoces tal restaurante, oh, tú has ido a tal parte, oh, y yo conozco Perú, entonces, oh, me encanta el restaurante de aquí de Lima y él no puedo creer que conozcas eso. Y de ahí nos enganchamos y nunca dejamos de hablar, ni siquiera cuando peleamos, porque igual toca seguir hablando. Claro, muy fácil, por gustos, por muchas circunstancias o situaciones.
Exacto, exacto. Y bueno, al mes nos fuimos a vivir juntos, a los 6 meses nos habíamos casado, nos casamos en noviembre del 2021 y para abril del 2022 yo ya sabía que estaba embarazada. Fue Liam un niño planeado. Deseado y Nosotros, amado desde el inicio. sí, nosotros, bueno, yo al principio no quería tener hijos, tengo que ser sincera. No porque no me gusten los niños, me encantan los niños, sino porque creía que yo no iba a ser capaz con tanta responsabilidad. Siempre dije, eso es muy duro y admiraba mucho a las mamás y decía, no, no, yo no voy a ser capaz, no voy a ser capaz con tanto. Pues resulta que fui capaz con tanto y con Y más, más, con mucho más, con la cerecita que me pusieron en el pastel, digo yo. Bueno, tuve un embarazo de Liam un poquito, no difícil, pero sí delicado. Tuve la placenta baja, entonces pues fue un motivo de muchos controles esto, médicos, de mucha observación médica. discúlpame, esto se dio desde el inicio del embarazo. Tú te enteras que estás embarazada, ¿cuánto tiempo y cómo se empieza a dar un embarazo normal en cuanto a Sintomatología. sintomatología? ¿O en qué momento empiezas a darte cuenta de que hay complicaciones o que algo no está bien? ¿Cómo fue ese proceso del embarazo? Bueno, yo me di cuenta antes de cumplir el mes. Súper rápido. Yo soy, inclusive antes de que me faltara pues mi periodo, porque yo soy una persona de periodo Uh -huh. regular, pero un día nos estábamos celebrando aniversario de novios con mi esposo y lo invité a un festival de cerveza de Las Vegas. Ah, estuvimos tomando cerveza, yo no sabía que estaba embarazada, a pesar de que lo estábamos buscando, pero fue como que lo empezamos a buscar hace un mes, ni siquiera un Fue un mes. Entonces que hace no, embarazada no lo de esperábamos una tan vez. rápido. Exactamente, o sea, nosotros dijimos, para marzo dijimos, bueno, vamos a intentar, ya vamos a intentar a ver qué pasa. Yo ya no estaba tomando pastillas de planificación, ya no estaba tomando ningún, pues, anticonceptivo y empezamos a tomar vitaminas para preparar nuestro cuerpo, íbamos al gimnasio los dos, comíamos súper casero en la casa y ese día dijimos, bueno, vamos a levantarnos la bata, nos vamos a ir a tomar cerveza a este festival y no les digo mentiras, me he tomado hasta el agua del florero y no me he emborrachado. Y mi esposo, yo ya lo veía mal y yo decía, ¿qué Estás pasa conmigo? ¿Por Está qué? inmunizada. Porque no me siento así como que sí, yo me sentía súper bien, súper lúcida. Al otro día fuimos a la casa y mi esposo hablaba y yo, ay no, pero es que es tan obvio lo que estás diciendo. Y yo decía, pero ¿por qué estoy así con él? ¿Qué es esta actitud tan rara? Empecé a cogerle como un poquitico de fastidio. Y yo dije, Y qué ni, raro si yo estoy enamorada, o sea, ni dime, siquiera había llegado el mes de embarazo y ya sentí no, esto. ya estabas con esos síntomas. Entonces, esa misma semana me fui a trabajar y mi compañero me decía, André, ¿tú estás enferma? Y yo le dije, no, normal, ¿por qué? Y me dice, es que te la pasas yendo al baño. Me dijo, ¿o qué? ¿O es que estás chateando? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Yo le dije, no, pues es que muchos tengo cambios, chichi. Y él, pero muchos cambios comenzaron a sí, aparecer. inmediatamente. Exactamente, sí, o sea, y yo conozco muy bien mi cuerpo y él me dijo, yo casi ni siquiera te he visto tomando agua hoy, ¿sabes? Tú siempre tomas mucha agua y tu onda del gym y toda la cosa y súper saludable, pero hoy no. Y yo le dije, ¿sabes qué? Déjame tomar mi descanso ya. Y él me dijo, bueno, está bien. Y me fui para la droguería Ya sé más esa cercana expresión. y me compré 2 pruebas de embarazo, o sea, dos dobles. Y me hice mi prueba de embarazo en el trabajo. Me hice mi prueba de embarazo en el trabajo y es muy chistoso porque yo pensé que estaba dañada porque apareció primero la línea que te indica el positivo y luego la que te indica que la prueba está válida. Generalmente te aparece primero la de la derecha y luego la de la izquierda, ¿verdad? No es que tenga muchas Experiencias, pruebas de embarazo, sí, pero pero pues eso es lo que muestran siempre en televisión y todo, ¿no? Bueno, um, me salió primero la de la izquierda y luego la de la derecha y yo dije, esto está mal. Volví y me la hice. Y otra vez, primero la de la izquierda y luego la derecha. Y yo, no, pues ya dos. Luego me hice las 4 enseguidita, ahí, y todas iguales y eran 2 marcas diferentes. Y yo dije, no, estoy embarazadísima. O sea, nada que hacer. Contra confirmado que estabas en embarazo. y en ese momento, ¿qué es lo primero que haces? ¿Llamas a tu esposo? ¿Terminas de No, trabajar y dices, no, lo voy a decir de frente?
No, lo primero que hice fue pensar, yo no estoy lista para esto. Fue lo primero, a pesar de que lo quería, lo deseaba, había encontrado una persona, porque ese era mi otro miedo. Mi mamá es una berraca y admiro mucho a mi mamá, pero yo no quería ser mamá soltera. Bueno, yo crecí con mi padrastro, fue mi figura paterna y lo amo, pero yo no quería separarme, yo no quería, yo quería crear un hijo en un En un calor de hogar. hogar. Exactamente, porque a pesar de que mi papá estuvo, mi padrastro, pues papá, estuvo presente, tuve muchas figuras, muchos espacios vacíos Así. de mi figura paterna, Ujú. ¿cierto? Entonces yo decía, yo no quiero eso, yo quiero que mi hijo crezca con su papá, que crezca con su mamá, que si tenemos un hermanito, tengamos, somos todos una familia, que va, tal vez no va a ser difícil, no va a ser fácil, perdón, pero quiero eso. Y bueno, ese era mi miedo. Y luego yo dije, no, yo no, cuando vi esa prueba de embarazo, yo dije, no, yo no voy a ser capaz, no voy a ser capaz esto. Y sentí mucho miedo, sentí mucho miedo. La primera persona que llamé fue a mi hermano. En Y ese le momento. mostré a mi hermano y yo amo a mi hermano, él, antes de mi esposo y de mi hijo, antes de que ellos existieran en mi vida, él era el amor de mi vida masculino. Ok. O Esa sea, figura de era esa, protección, de guía, como ese rol que un cumple la figura La masculina. paterna, ajá, la figura. exactamente, o sea, pues no es que lo viera como mi papá, pero sí él es siempre muy serio y muy protector conmigo y yo decía, es mi hermano y salíamos de fiesta y nos íbamos a comer juntos y veíamos películas juntos, entonces él era mi figura masculina. Ujú. Yo lo llamé y él me dijo, ¿qué haces llamándome tan tarde? Está súper tarde. Y yo nomás le puse la prueba de embarazo así en la cámara Uf. y él, no, yo sabía que tú me ibas a decir eso, yo estaba esperando la noticia, no, súper contento. Ahí al otro día, como a los 2 días, teníamos planeado un picnic con mi esposo. Y yo dije, voy a esperar hasta el picnic y le doy la sorpresa en el picnic, ¿verdad? Le compro unos zapaticos o una camisita o cualquier cosita. Pero esa noche pasé muy mala noche. Me dolía demasiado el estómago. Demasiado, demasiado, demasiado. Y yo dije, me dio miedo. Yo dije, ¿qué tal esté teniendo un aborto? ¿Qué tal esto no esté bien? Yo no sé, tengo miedo. Así que lo que hice fue que al otro día me levanté súper temprano y le dije, amor, voy a ir al Ujú. gimnasio. Y él me dijo, bueno, y yo me fui a una tiendita y le compré una cajita, le puse unos zapaticos, le puse un teterito y le puse la prueba de embarazo de la noche anterior. Y volví lo más rápido posible o sea, fui y volví. Y lo desperté y él estaba súper dormido, entonces lo levanto yo con la cajita y la cajita decía, oh baby. Ujú. Y él leyó, happy birthday, porque él estaba El dormido, tío que estaba. él estaba dormido. Y la abrió y me miraba y yo le decía, le hacía caras, ¿no? Y él me decía, no es mi cumpleaños, ¿y qué es esto? Y yo le decía, no, es que no dice happy birthday, dice oh baby, y estamos embarazados. Y él no me creía porque yo soy muy bromista. Yo soy súper bromista, o sea, yo soy de las que te echo talco en la cara, o no sé, si estás dormido te unto algo. Siempre he sido así Ujú. con él, ¿sí? Entonces él me decía, ay, no te creo, no estás jugando con esto, hasta que ya se dio cuenta que sí era verdad. Ese día fuimos pues a un especialista, ya que me hicieran pues una prueba de sangre y toda la cosa. Y la muchacha recuerdo mucho que fue muy odiosa conmigo porque yo le dije, mira que estoy embarazada, que ya me hice la prueba, 4 pruebas salieron positivas. Y ella me dijo, te diste cuenta muy temprano, Ujú. tienes que esperar hasta que por lo menos sea un mes, porque lo más probable es que ese bebé no pegue porque tú tienes miomas. Ok. Ah, Entonces las miomas son Tú- masas que se crean dentro o fuera del Ok. útero. No son cancerígenas, no son quistes, son diferentes y esas masitas se alimentan de la sangre. Entonces ellas crecen, algunas no crecen, otras sí, pero yo tenía una muy grande en la parte bien de arriba del útero y tenía otras. En total ella me dijo que tenía 7. Entonces ella me dijo, cuando el bebito baje a la parte donde se tiene que impregnar, probablemente se pegue de uno de esos y se va a caer y vas a tener un aborto Espontáneo. no fue nada espontáneo. alentador realmente lo que te dijo esta primera experiencia o contacto a nivel médico
con esto maravilloso que estaba pasando contigo, que era el Y con embarazo. esa ilusión de haberle contado al esposo, Claro. toda esta felicidad fue como de una al piso. Hasta ese momento, ¿tú tenías conocimiento de estos miomas o te enteras ese día? ¿O tú ya venías No, con los cólicos fuertes o con algo que tú dijeras algo no está bien? nada, nada, nada. De hecho, yo antes de venir de Colombia me hice exámenes y lo único era que yo tenía quistes en un ovario. Ajá. Unos quistes pequeñitos que ella me dijo con las pastillas de planificación se te van. O sea, no era nada de que preocuparse. Nada, nunca me encontraron un mioma, nunca nada. Yo me hice exámenes de absolutamente todo, pues porque aquí la medicina es súper costosa. Sí. Eh, bueno, me fui súper desalentada, la verdad. Y lastimosamente, yo no soy una persona negativa, pero cuando me dicen algo negativo, no puedo sacarme lo negativo de la cabeza. Okay. Sí, o Me sea, yo no te soy invadió. exactamente, yo no soy de esas personas que voy a ir a la tienda, uy, probablemente me vaya a atropellar un carro porque es que soy tan de malas que me va a atropellar un carro. No, pero si alguien me dice, ¿sabes qué, André? Yo, no sé, tengo el 2 de la visión y vi que te va a atropellar un carro. Ay, no, de ahí no me saca Historia, nadie. Bueno, ¿y qué pasó entonces? Reciben este primer diagnóstico. diagnóstico y comienza a avanzar poco a poco tu embarazo y, no sé, buscas otra opinión, buscas otro profesional. O dejas que pase el embarazo y luego viene otro síntoma. Ya, pasó el embarazo y ya como hacia el mes 3 es que me encuentran la placenta baja. Okay. Entonces, ¿qué tiene riesgos la placenta baja? De que nazca muy temprano el niño, ¿sí? Que nazca prematuro, que nazca bajo de peso, que a la hora del parto haya una hemorragia. Son muchas Ah, opciones, muchísimas. exacto. Entonces me mandaron a un especialista del especialista. O sea, ya no me veía el ginecólogo, el obstetra regular, sino un especialista en embarazos de alto riesgo. Y cada cierta cantidad de tiempo me hacían ecografía para mirar cómo iba la placenta, porque yo en mis oraciones le pedía mucho a Dios que yo quería un parto vaginal, yo quería un parto natural, yo no quería cesárea. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo vivía en Las Vegas y mis tíos vivían ahí, ellos estaban prácticamente recién llegados a este país y yo no quería tener que decirle a mi tía o a mi tío, por favor, necesito a alguien que me cuide Depender de la, Acá, la de esta cirugía. forma. Es exacto, es solamente mi esposo y yo. Entonces, bueno, hacia la semana, hacia los mismos 4 meses, finales de los 3 meses, principios de los 4 meses, me dijeron que el niño tenía 3 quistes en el cerebro. El mismo ¿Y especialista. eso lo vi Yo, mediante alguna ecografía o mediante qué sí, examen sí, ven ese diagnóstico? no, mediante una ecografía. Mediante una ecografía, ellos pues le miden los brazos al bebé, porque sí, para que determinar si no tiene enanismo, si está creciendo bien, si se está Ah, desarrollando sí, bien. un chequeo Exacto, de rutina. de rutina. Era un chequeo de rutina y me dijo, bueno, ya él tiene 3 quistes en el cerebro, pero tranquila, eso es normal. Muchos niños en su desarrollo del vientre les, pues, les crecen y se les van solos hacia finales del embarazo. Entonces lo que vamos a hacer es a finales del embarazo volvemos y verificamos que no tenga nada y si tiene, pues ya miramos a ver qué hacer. No quiero que te centres en eso, quiero que estés tranquila. El señor era un divino, era un divino. La cosa es que esa persona no es la que hace las medidas ni las ecografías, él solo las lee. Claro. Y una pregunta, ¿qué pasó ¿Cierto? en ese momento por la cabeza tuya, por tu esposo? ¿Cómo estaban afrontando esta situación? ¿Cómo, a nivel exacto, emocional. qué estaba pasando en la cabeza de Andrea, en el corazón, su relación con Dios, hablándole y pidiéndole fortaleza, un milagro? Aparte que nos dices que eres una mujer muy positiva, pero cuando te dan estas malas noticias, tú empiezas a caer en ese no, todo va a salir mal, en esa paranoia, en ese miedo. En ese momento, Sí, ¿cómo afrontaron ustedes y cómo se mantuvieron fuertes? Porque Firmes. no sé si en ese momento alguien les recomendó no lo tengan, o el bebé no va a nacer, o como ese médico que les dio esperanza y les dijo, sí, esperen, que puede ser que los quistes se vayan, pero mientras tanto en casa, en su intimidad, ¿ustedes cómo vivían esta situación? nada, no me generó nada. ¿Por qué? Porque el doctor fue muy positivo al respecto. Él me dijo, sí, hay esto,
pero eso es totalmente normal y muy probable, o sea, me dijo 99.9999% seguro de que se van a ir al final del embarazo. Ok. Y mi preocupación era la placenta, porque no, la placenta está muy bajita, va a tener que ser parto por cesárea. Entonces yo en mis oraciones es algo muy gracioso, porque a pesar de que yo no sabía que él tenía algo, porque realmente sí me dijo que se iban a ir, yo siempre desde el día uno le pedí a Dios, primero, que me diera la capacidad de protegerlo. Siempre le dije, dame la capacidad de protegerlo y de cuidarlo como debe cuidar una madre a su bebé. Y como yo no sé nada de bebés, dame el entendimiento para saber cuando ese instinto protector tenga que actuar. Eran mis oraciones. Y pues le decía, y por favor, dame un parto vaginal, yo no quiero un parto. Pues le decía, si es tu voluntad, un parto por cesárea, Lo voy a pues aceptar. vamos a mirar qué pasa. Sí, o sea, de alguna manera lo sacamos adelante. Pero si quieres tener en cuenta mi corazón, yo no quiero un parto por cesárea, quiero un parto vaginal. Bueno, finales del embarazo, semana 32, fui a lo de la placenta y me dijeron, buenas noticias, mamita, ya no tienes placenta baja. Hoy, Y muy buenas noticias, mamita, no hay ningún quiste en el cerebro del niño. Hasta ahí todo venía perfecto. perfecto. Maravilloso, maravilloso. Lo único era que mi niño estaba súper amañado. Semana 38 y él nada que salía. Y le dije yo a mi esposo, yo no quiero que nazca el otro año, yo quiero que él llegue, ya, yo quiero que él sea mi regalo de Navidad. Tal vez eso fue algo malo que hice, no sé, pero le dije, por lo de la placenta corta, pues baja, no te permitían tener pues relaciones sexuales. Ujú. Entonces le dije, ya no tengo la placenta baja, vamos, vamos para eso. Para Vamos para eso porque nace esta semana. Le dije eso y eso fue, di tú, 9, 10 de la noche, 1 de la mañana ya había roto fe. fue Inmediato. instantáneo. Uf, de una. Sí, y yo era como que, ay, tan lindo que me escuchan todo lo que yo le pido. Gracias, Diosito. Nos fuimos para el hospital. Yo dije, Eso fue mi niño va a nacer en ¿Qué Navidad. fecha? ¿Te acuerdas de pronto qué día? 23, 23 esto fue el 22, mi hijo nació Ok, el 23. 22 de diciembre. Fue tu Sí, regalo, mi hijo ya nació. tal cual se lo Sí. increíble. Sí, exactamente. Entonces fue un parto muy normal, o sea, un largo, 19 horas, porque obviamente no fue algo natural. Nosotros inducimos el parto de una u otra Ujú. manera. Se rompió fuente, pero yo no tenía contracciones, a mí no me dolía nada, yo estaba súper tranquila, entonces tuvieron que inducir el parto, 19 horas en labor de parto, 17 de las cuales estuve sin epidural. Aguantando. Sí, Ahí porque yo lo quería sin epidural, pero ya a la hora 17 dije, No no, más. ya esto es horrible. Pedí la epidural, me la pusieron y 3 horas después ya Liam había nacido, en el segundo empuje. En la segunda empujada, él nació. Nos tuvieron en observación, a él no se lo llevaron a la incubadora ni nada de eso, nos tuvieron en observación y le tomaron a él 2 veces los exámenes que le hacen regularmente a los bebés. ¿Esto por qué? Porque había durado muchas horas el trabajo de con parto. fluidos, ¿cierto? En trabajo de parto y yo había roto fuente demasiado Ujú. temprano, entonces por si acaso. Así que nos dieron de alta el 25. De ahí para allá, les digo que todo lo que yo le pedí a Dios, Él me lo dio, solo que yo no supe interpretarlo desde un principio. ¿Cómo qué cosa? Como que yo le ¿Cómo sobre decía eso? que me diera, como que yo le decía lo que les comentaba, que yo le decía, Diosito, dame la capacidad de entender cuando necesito proteger. Yo sentía que yo necesitaba protegerlo desde el principio. Y yo le decía a mi esposo, yo no sé por qué él no llora, yo no sé por qué Liam si tiene hambre, no llora, no se levanta para comer en las noches. Yo escuchaba que eso los primeros días era terrible, que los bebés lloraban de noche, que se levantaban cada 2 horas. Él no. Él duraba toda la noche. Yo tenía que rogarle y suplicarle y llorar que se levantara para que tomara pecho. O sea, el profundo, tampoco era que se despertara, no lloraba, pero tampoco se despertaba. Dormía de largo, No, como un bebé. no, dormía como si fuera un adulto que hubiera llegado de trasnochar toda la noche y tuviera mucho sueño. ¿Qué os... Eso, Sí, así eso, dormía. perdóname, ¿eso por cuánto tiempo fue o en qué momento ustedes le preguntan al doctor, vengan, esto es normal, mi hijo no llora o mi hijo no pide comida? ¿En qué momento? Que tú dices desde el principio yo noté que no era normal, pero ¿en qué momento te alarmaste a tal punto de decir, venga, voy a preguntar porque no puede seguir esto así?
A los 2 meses le pregunté a la pediatra que teníamos allá en Las Vegas. Le dije, yo no sé si yo estoy de pronto psicoseada o qué, pero es que él no llora. Y la respuesta, yo le dije, no llora para pedir comida, si se hace popó no llora, si se hace chichi no llora, solamente es calladito. Y ella me dijo, pues muy de buenas usted, que le tocó un bebé que no llora. Pero Y es yo, lo natural, es la forma de ellos comunicarse. Claro. de todas, o sea, mi esposo le dio risa y sí, a él le dio risa y yo le dije, ay, yo no sé, a mí me parece que esa no es una No, es respuesta de una una pediatra. Se lo respuesta dije muy a él profesional. por fuera. Exacto. Yo le dije, a mí no me parece normal que él no llore. Y presentaba, aparte del llanto, que es algo como muy natural desde que llegamos a este mundo, ¿qué otro tipo, digamos, de sensaciones o esa De intuición maternal comportamiento. o digamos, eso que tú le pedías a Dios que te mostrara, qué otras sensaciones tú tenías que te hacían sentir que no era normal lo que estaba pasando con Liam? Dormía mucho, dormía muchísimo. O sea, lo que te digo, ni para comer se levantaba. Yo literal lloraba y levantaba a mi esposo y le decía, no se quiere levantar, no puedo dejarlo más de 4 horas sin comer Claro. porque se le baja la No sé, glucosa. O por sea, yo no sabía nada, pero yo en mi embarazo lo que hice fue leer. Leí y leí cuidados primeros del bebé, me metí a cuanto curso pude sobre pujar, sobre las contracciones, sobre el... No, mejor dicho, tomé cursos de lactancia porque también quería lactar, también eso le pedí mucho a Dios. Y bueno, hoy por hoy 2 años y 3 meses y todavía lacto. O sea, Diosito me escuchó en absolutamente todo, todo en todo. Esa era otra cosa que le pedía mucho. Le decía que me diera la oportunidad de amamantar a mi bebé y de darle de comer natural y no darle de comer procesado. Eso también era algo que le pedía mucho durante el embarazo. Bueno, llegaron los 3 meses y él no tenía ninguna demora en el desarrollo. Ese niño a los 2 meses, casi tres, ya rodaba de un lado para el otro, levantaba la cabeza así como hasta aquí. fuerza, Muy firme, digamos, mucha firmeza, Sí, la fuerza. hasta el aquí así. desarrollo normal para el tiempo. Antes más porque a los 3 Sí. ellos todavía un momentico y se van. Sí. Digamos que en ese sentido tuviste todo normal. Pero hasta Él me seguía con Ryan la seguía, mirada también. o sea, Dime. él seguía durmiendo esta cantidad de horas, tenías que seguirlo despertando, lo despertaba así, el que se despertaba normal o se despertaba llorando, ¿cómo era? No, no, prácticamente nunca lloraba. Por lo único que lloraba era porque tenía sueño. Imagínate esa. Era por lo único que él lloraba era porque tenía sueño. Y bueno, ya cuando empezó todo el drama, un día antes, es más, nosotros lo cuidamos tanto que ni siquiera aceptamos que lo visitaran antes de los 2 meses que tuviera las vacunas. O sea, mis tíos que vivían en nuestra misma ciudad lo conocieron a los 2 meses, que era la única familia que teníamos en esa ciudad. Uh -huh. Un día le dije a mis tíos, oh, está haciendo un buen clima, vamos a hacer un picnic, me encantan las cosas afuera, pero me encantan las cosas baratas, entonces, económicas, pues, entonces, no, hagamos unas hamburguesas, las llevamos al parque, ellos tienen dos niñas, una que es mi ahijada, otra niña de 3 años en esa época, uh, vamos al parque con las niñas, jugamos, todo esto, ¿no? Mi niño pasó súper bien, pero él, otra cosa es que él todo el tiempo era así. Todo el tiempo fruncía el Ese- ceño. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Sí reía, sí reía. Pero cuando él estaba normal, no era como uno que tú ves, yo no tengo, no estoy frunciendo el ceño acá. Él todo el tiempo era así. Arrugando. Todo el tiempo. Como si le estuviera dando el sol. O como si fuera malhumorado, ¿verdad? Era una Sí. expresión, una Ah, expresión que se marcó desde muy pequeño en su rostro. sí, exactamente. Y Nosotros decíamos que era mal mirado. Pero hasta ese momento todo lo deducían en que tal vez, bueno, de buenas que no de buenas que no llora, es malhumorado, pero no, hasta ese momento no se habían preocupado como tal, porque como no había un retraso en el desarrollo, como tú lo dijiste, entonces ustedes lo veían como parte de su personalidad o nos salió un niño muy juicioso que ni ganas de Sí. comer, no hay problema, pero nunca hicieron exámenes médicos hasta ese momento, nada.
nada. Y tampoco tenía malformaciones en la cabeza. Cada vez que le medían su cabeza era Y de un su tamaño crecimiento normal, también era normal, era acorde a la... todo normal, todo No, normal. Ese día que volvimos del parque, ese día que volvimos del parque con mis tíos, él lloró mucho porque en el parque no pudo tomar la siesta. Y lloró mucho, y mi esposo me decía, es que él está llorando diferente a cuando tiene sueño. Pero yo ya estaba trabajando para ese momento. Llevaba 5 días trabajando, o sea, acababa de empezar a trabajar, pero como a mí nunca me lloraba. ¿Por qué? Porque si él tenía, pues yo todo el tiempo estaba ofreciéndole porque nunca lloraba, entonces yo todo el tiempo le ofrecía, así que él tomaba y si le daba sueño, pues se dormía y ahí cayó, claro. ahí se quedó dormido. Pero a mi esposo, como no le tenía el pecho, entonces a él sí le lloraba. Entonces él dijo, está llorando diferente. Yo dije, no, está llorando igual. Ujú, Me dijo, no, está llorando diferente. El llanto de él es diferente. ujú. Nos fuimos a dormir, se levantó al otro día mi esposo, se fue a trabajar. Mi bebé siempre ha sido muy madrugador, todavía se levanta a las 5 de la mañana. Um, Le di pecho, se quedó ahí, lo puse en la cuna un momento porque tenía ganas de ir al baño y desde el baño lo miraba. Cuando salí, todo mojado, todo, la cuna, su ropa empapada de vómito. Oh, Y yo dije, qué raro, él nunca vomita. Lo cambié, pues lo limpié, lo cambié, se quedó dormido, se levantó, volvió y me pidió pecho, le di pecho y volvió y vomitó. Pero el vómito es tipo película. Él no vomitaba, sino que Así proyectaba vómito. el chorro. Como en Los las bebés películas que les uno sale dice un que eso no poquito. es posible, no. Es como en las películas cuando Ajá. exageran así, que vomita así, la que yo creía que eso no existía. Yo decía, son unos Y exagerados. menos No, en pues un sí bebé. existe. Sí, y sí existe. Él proyectaba vómito como si le saliera propulsión de la boca. En 2 horas me vomitó Ay, 15 veces. Dios mío. impresionante, no. Entonces llamé a mi esposo y le dije, vente porque yo no tenía carro, vente porque necesitamos llevar al niño al hospital, se me va a deshidratar. Mi esposo, como ir al hospital acá es tan caro, me dijo, no, llevémoslo al pediatra. Y yo le dije, el pediatra nos van a mandar al hospital, vámonos de Que frente al hospital. Y él, no, no era llevémoslo al de una pediatra. cita, Claro. era una Sí, urgencia en ese momento. exacto. Pero aquí te reciben a veces sin cita, cuando el niño está enfermo, ¿no? Entonces yo llamé, o mi niño estaba vomitando y como era tan chiquito, acababa de cumplir 4 meses. Ujú. Acaba de cumplir 4 meses, sí. Fue para mayo. Ajá. Iniciando mayo. Los cumplió en abril. Um, entonces me equivoqué. Mis tíos habían venido primero a la casa, perdón, a conocer al niño. Y luego de eso, ya me acordé. Y luego de eso fue que fuimos al picnic. Ajá, al rato. Perdón. A propósito de esto, hay muchas cosas en las que tengo muchos vacíos porque yo estaba como en estado de Claro. shock. Todo pasó Muy muy rápido. rápido y todo fue Pero muy impactante. fue un evento traumático Entonces, el cual la mente bloquea esos momentos exacto, para protegerte del dolor hay que te muchas cosas de causó en las que ese no me momento. acuerdo. Ujú, exacto. Bueno, nos fuimos para el pediatra. Efectivamente, el pediatra nos mandó al hospital de niños. Nos fuimos al hospital de niños y allá le hicieron exámenes un montón. Le miraron el estómago porque como el niño nace, pero el niño no está totalmente formado, ¿cierto? El niño nace simplemente porque el cuerpo ya no lo aguanta más, porque el niño tiene que salir. No sé quién me está llamando, perdón. Porque el niño tiene que salir, pero no porque el niño esté totalmente formado. Cuando él nace, su cabeza todavía es débil, ¿verdad? Está separada, se sigue formando. Sus intestinos, sus pulmones, por eso es que cuando los niños nacen 7 meses no son tan Ujú. peligrosos, pues no tan peligrosos, sino tan cuidados, Sí. porque sus Por pulmones no llevan el el- desarrollo de un Mucho niño más avanzado, exactamente. Entonces me hicieron darle un tetero con un líquido para mirar como fluorescente cuando le hicieran los rayos X, a ver si de pronto era que los intestinos se le habían volteado, ¿verdad? Y le dieron un medicamento para que no vomitara más. En esos días mi esposo había estado malo del estómago, entonces nosotros dijimos, y yo lo molestaba, yo no, le pegaste el virus, ay, le pegaste el virus, pues uno no va al médico y no se va a imaginar que te van a decir, tu hijo tiene un tumor en el cerebro, ¿cierto? O sea, uno dice, le dio una gripa, le dio un virus, no sé,
le cayó mal la leche, la teta, no sé. O un reflujo o algo, sí, tal vez algo que le cayó mal en ese momento. No, lo que menos Exacto, espera es lo peor. O sea, un día exacto. no se imagina algo que llega, sale, va esa noche, a las horas sale con su bebé y está todo bien, al otro día ya está todo normal. Exacto. Sí. Bueno, resulta que esperamos los resultados del examen. El doctor nunca apareció, solo enfermeras. El doctor, aquí en Estados Unidos el doctor nunca viene. El doctor solo viene cuando es obligatorio. Entonces al otro día el doctor me dijo, ¿el niño sigue vomitando? Y le dije, no. Ah, bueno, entonces si le da pecho y no vomita, se pueden ir. Sin examen, Yo nada. solamente con el examen del estómago. Y en el examen, Fue lo único. ¿qué se vio? No habían salido los resultados. Y Estábamos esperando. aún así. Exacto. No, él me dijo como, si ese examen vuelve y está bien, y él come y no vomita, ya se va. El examen volvió bien, entonces me permitieron darle pecho. Le di pecho y enseguida. Es que no lo retenía ni 5 minutos. Y yo empecé a ver a mi niño muy decaído. Era prácticamente blanco y no se movía. Y él me decía, pero usted me dice que él duerme mucho. Y yo le dije, sí, pero es que le están pinchando el pie y él ni siquiera reacciona. O sea, eso no puede ser normal. Entonces ahí, la verdad, yo me enojé mucho y le dije, o me le hace exámenes de todo, de COVID, de lo que sea. O sea, yo no sé, hágale lo que necesite hacerle, pero dígame que tiene mi hijo porque mi hijo no es así. Entonces le dije, o es que usted me está discriminando por ser latina, eso acá es algo muy delicado. Yo no lo uso mucho, la verdad, no lo uso nunca, pero en ese momento dije, tengo que hacerme escuchar, Claro. tengo que hacerme escuchar. Mi inglés no es malo, pero en ese momento y en todo momento, Dios me dio el entendimiento que le pedí tanto para yo poderme entender con todos los doctores porque siempre hablé en inglés. Siempre hablé en inglés, siempre pedí todo en inglés. Hasta hacía parte de las reuniones matutinas de los doctores en inglés. Sabiendo, o sea, lo que les digo, mi inglés no es malo, mi inglés es bueno, pero no tengo conocimientos de medicina en inglés. Exactamente. Entonces, cuando el doctor me vio mal, brava, pues, se lo llevaron y le hicieron un examen del cerebro. A ese punto ya lo tenían con oxígeno. A ese punto, o sea, ya tan mal íbamos que ya estaba con máscara de oxígeno porque estaba blanco. Fuimos, lo acompañamos, a mí no me dejaron entrar por la radiación, en caso de que estuviera embarazada y también por la lactancia y bueno, entró mi esposo. Eh, cuando salieron, yo le dije a mi esposo, quiero ir al baño, vamos, acompáñame. Nos fuimos para el baño. Cuando fuimos a la habitación donde tenían a mi hijo, ahí estaba el doctor y yo le dije a mi esposo, inmediatamente yo lo supe, le dije, le encontraron algo al niño en el cerebro. Y él me dijo, no, es que ya te pusiste negativa, estás pesimista. Y le dije, no, ese señor no ha venido en prácticamente 2 días, que ya era el segundo día, y ya está acá. Algo pasa. En 5 minutos, algo le encontraron. Cuando yo lo vi, empecé a correr hacia el doctor, era un pasillo pues de hospital, entonces yo empecé a correr, mi esposo venía detrás de mí y el doctor me dijo, bueno, si encontramos algo, la razón por la cual el niño no se levanta y no se mantiene despierto, y nos trajeron unas sillas. Y yo le dije, ya dígame, lo que sea, ya dígame. Y él dijo, no, tiene un tumor del tamaño de una bola de ping-pong en la parte derecha del cerebro. O sea, imagínense la cabeza de mi hijo Te era ves así así, y el tumor era así, la proporción era casi la mitad de su de su cerebro. cabeza. Sí, de su cabeza. Y me dijo, y no hay quien lo pueda operar. No, no existe un especialista, por lo menos en Nevada, que pueda operar a su hijo. Vamos a buscar si alguien se anima a operar. No lo dijo con esas palabras, pero eso fue lo que dio a entender. Entonces, pues, obviamente fue horrible. Nos sentamos, mi esposo dijo unas palabras que me tocaron mucho y hasta hoy siempre las recuerdo porque me dijo, porque cuando yo lo deseaba, me dijo, es mi niño, yo anhelaba tener un hogar, anhelaba tener una familia y cuando lo tengo me lo quitan. Así me dijo. Y yo le dije, no, él no está muerto. Él está ahí. Y si ellos dicen que van a buscar a alguien, alguien va a venir y nos va a ayudar. Y en ese momento llamé a mi mamá. ¿Tu mamá estaba
en Colombia. Sí, nosotros solamente, yo solamente tengo a mi tío hermano, por parte de mi mamá, que vive en Vegas con su Ujú. esposa y mis dos sobrinas. Mi Llama- esposo tiene, ¿Y cómo es esa? llamé, llamé a mi mamá y le dije, mami, el niño tiene un tumor en el cerebro, Uf, de frente. Porque ella ya sabía que estábamos en el hospital, ella ya sabía todo y estaba esperando noticias. Y yo de frente le dije, y ella lo que me dijo fue, ¿quieres orar? Y yo le dije, sí, yo quiero orar. Y puse el teléfono en altavoz y lo puse en la almohada de mi niño, ahí al lado de él, y le dije a mi esposo, ven, y mi esposo no quiso, él estaba en su Ujú, momento, y mi mamá empezó a orar, mi mamá pertenece a una iglesia cristiana, eh, y ella empezó a orar, y yo la acompañaba en la oración, o sea, yo solamente murmuraba, pero la que estaba orando era mi mamá. Bueno, ella pidió sanación, pidió un milagro. Dios, tú eres el Dios de los milagros, tú nos trajiste a Liam, es tu propósito, tienes una misión con él. A la hora de hacer la oración, vino el doctor de nuevo y dijo, al niño hay que entubarlo, ya. Eh, Va a venir una avionambulancia por él y lo va a ver un doctor en Utah, ¿qué tan sin compromiso. qué tan lejos para las personas que nos están viendo en este momento se está de Las Vegas a Utah? ¿Cuánto hay en distancia, en tiempo, en horas? El vuelo duró 1 hora y 40 minutos más o menos, de lo que me acuerdo. Vinieron las paramédicas, bueno, vino el doctor que lo iba a entubar, porque es como otro especialista, lo entubaron y ahí vinieron y me dijeron, maleta para el niño, maleta para usted. Yo le dije, yo no necesito nada, yo no necesito nada, solo tenemos esta mochila con los pañales del niño, pero acá en el hospital te dan pañales, te dan pañitos, te dan todo. Si le están aplicando una cremita acá, ellos mismos te la consiguen y te la dan, o sea, todo. ujú. Y me dijo, ¿quién va a ir en el avión? ¿Tú o papá? Y ahí fue mi segundo choque, porque yo no quería que mi esposo se fuera, porque Claro, éramos los dos, no había nadie más. que tenían el uno al otro y ya. Y en ese momento, Mm, es donde más sí, sí que se necesitas. necesita quien te Claro. dé el hombro, quien te dé un abrazo, quien esté ahí acompañándote, diciéndote, ven, vamos. Y ella me dice, no, tu esposo o el que se vaya a ir tiene que ir manejando hasta Utah, 7 horas. Y mi esposo, yo voy a la casa, te alisto maleta para mí, dime qué quieres que le lleve al niño, quieres que le meta pijamas, quieres que le meta no sé qué. Y yo por un momento dije, sí, 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 está bien. Y luego dije, no, no, ¿cómo te vas a ir manejando en el estado de shock en el que Ujú, estás? Le dije, que te llega a pasar algo a ti allá y ahí sí es que me acabo. claro. No, le dije, no. Entonces yo le dije a las paramédicas cuando llegaron, les dije, mira, yo fui auxiliar de vuelo 10 años, yo sé que esto depende del peso y el balance del avión. Dile al piloto que por favor nos lleve. Dile que no tenemos maleta, dile que no tenemos nada, mi esposo pesa esto, yo peso esto, mi bebé pesa esto, más lo que pesen los equipos, más los que pesen ellos. Dile que por favor no tengo a nadie más y que no me deje sola. Dije, por favor, yo lo necesito conmigo, porque yo sola no puedo. Y empecé a pedirle a Dios, Diosito, por favor, toca el corazón del piloto. Tócalo, tócalo, por favor, haz esto posible. Y Dios siempre me ha respondido. Siempre, siempre, siempre. Volvió la paramédica y me dijo, nos vamos, vamos los tres, vamos todos. Cuando llegué al piloto, y es muy gracioso porque el piloto lo vi el año Te pasado, lo reencontraste. Mm. ¿En qué circunstancias te lo reencontraste? en una exposición de aviones que fuimos a ver, y él tenía su avión ahí. Y yo pude darle las gracias. Claro. Si no, la situación hubiera sido distinta y mucho más dura No, de lo que ya fue. horrible. Yo fui a Zapata 10 años, como ya mencioné. Este ha sido el peor vuelo de mi vida y el vuelo que me cambió la vida, porque yo no me puedo volver a subir a un avión en paz. Soy la persona más nerviosa del mundo después de escuchar las palabras. Mamita, nos vamos a subir en el avión. El vuelo dura aproximadamente 1 hora y 45 minutos y en esa 1 hora y 45 minutos los números que tienes aquí de tu niño no pueden cambiar. Ni uno para arriba ni uno para abajo, porque en ese momento vamos a perder a tu hijo. Dios mío.
Y de empezar, o sea, el choque de hace 2 días, pensar que tu hijo tenía una virosis. De hace una semana anterior, pensaban que no lloraba porque era juicioso. Estar de un Exacto, momento a otro, estar en un avión viviendo esa situación de decir, Dios mío, si sube uno lo pierdo. Los exacto, dos y ya, o sea, es como la vida te puede cambiar, cambiar. pero me encanta que tú en todo momento dices, Dios me escuchó, Dios me escuchó. todo el tiempo, ¿Sentiste todo el todo el tiempo la tiempo, presencia de Él ahí contigo? todo el tiempo. Y yo no sé, yo estaba muy triste por todo lo que estaba pasando, estaba en shock, pero en ningún momento sentí que mi hijo iba a morir. Desde el primer momento en que mi mamá empezó a orar, yo supe que él se iba a salvar. Esta, No, rela- no esta sé por relación qué. con Dios siempre fue fuerte, siempre fue así tan, digamos, tan que tú pedías y te daban, que tu poder, tu ley de atracción era tan fuerte que se manifestaba de inmediato en tu vida. No, y esa fe Sí, inquebrantable, porque sí, de humanos es decir, no, y me caigo y me cuesta levantarme, pero Andrea todo el momento estuvo fuerte, todo el momento estuvo confiada, y aunque ella dice esto de que si alguien le decía algo negativo, ella se dejaba llenar la cabeza, ella siempre tuvo la certeza de, no, Dios está acá y vamos a salir adelante, y es un momento muy duro, y obviamente por más de que lo escuchemos, no podemos Vivir vivirlo tal cual en este como lo momento. Si en viviste. este momento nos duele, nos conmueve, nos impresiona, y la gente que está acá conectada está escribiendo como, wow, todos tenemos la lágrima asomada. ¿Cómo tú te mantuviste fuerte? Fuerte. ¿Cómo mantuviste esa fe de, no, mi mamá oró y Dios me está escuchando y Dios está acá conmigo? sí. Mira, yo siempre he tenido una personalidad muy fuerte. Ah, me cuesta mucho llorar. Aunque esté llorando aquí ahorita, me cuesta mucho llorar. No me gusta ser débil. A mí no me gusta ser una persona débil y no es porque ser débil sea malo. Es simplemente como yo soy. Ujú. Tu personalidad, sí. Exactamente. Así me tocó ser y así soy. Ah, y yo lloraba y le decía a Dios, yo sé que tú trajiste a mi hijo por un propósito. Yo sé que yo te lo pedí, tú me lo diste por un propósito. Y sé que ese propósito no es devolvérmelo muerto. No, yo sabía que no. O sea, yo sabía que no. Llegamos al otro día el doctor de turno, el neurólogo, neurocirujano de turno. Bueno, viajamos en el avión, ¿verdad? La hora y 40 minutos peor de mi vida. Yo no tuve paz en ningún momento. De ahí, de cuando nos bajamos al avión a cómo entramos al hospital, no me acuerdo. Me acuerdo que íbamos en una ambulancia, no me acuerdo por dónde entré, no me acuerdo si caminé, no me acuerdo qué tanto caminé. No me acuerdo, solo me acuerdo que entré a la habitación y mientras acomodaban a mi hijo en la UCI, a nosotros nos pusieron una sillita porque yo no paraba de llorar. Yo lloraba y lloraba y lloraba, pero yo lloraba y yo, Dios mío, por favor, te lo pido, Señor, escúchame, escúchame. Escucha a una madre que pide con angustia que salves a su hijo. Era lo único que yo repetía todo el tiempo. Y ahí, bueno, lo acomodaron todo. Ese mismo día, porque nosotros llegamos en la madrugada, 1 de la mañana. A las 6 de la mañana vino el neurocirujano de turno. Ah, voy a hacer un examen a su hijo, voy a mirarlo y de ahí determino qué puedo hacer. Le hicieron un examen, aquí se le llama MRI, realmente no sé qué es en Ujú. español, pero es cuando lo meten con La resonancia resonancia magnética. Resonancia. magnética, Eso que lo es, meten en un eso espacio es. dentro de un hueco, dentro de un cubículo, y ahí adentro Es le toman como unos rayos como un X. cilindro, sí, exacto. Una Ujú. plataforma blanca grande. Exacto. Exacto. Bueno, cada vez que les diga que a Liam le hicieron uno de esos, tengan en cuenta que a él lo sedaban completamente. Anestesia. Vamos a hacerle uno de estos, anestesia. Vamos a hacerle uno de estos, anestesia. Pero, pero Entonces le Liam hicieron, dime, en todo este momento estuvo estable, los números no cambiaron, o sea, no hubo como una alerta, sino estaba estable dentro de lo que venía. sí, estable, inconsciente, pero estable. Entubado. No vomitó más, no. No, porque no estaba comiendo nada, ni siquiera líquidos, nada. Ok.
nada, o sea, eso pues líquidos intravenosos sí, pero tú sabes, eso que le meten de pronto comida por la naricita o algo, no, nada, nada. Y además para ese momento pues él tampoco solo Ujú. tomaba teta. Entonces pues nada. Al rato vino el doctor nuevamente y nos dijo, lo que vamos a hacer es operarlo, el tumor es muy grande, no puedo sacarlo en una sola cirugía, lo vamos a operar en dos. Entonces pasamos de, tiene un tumor que es inoperable, vamos a ver qué hacemos, si conseguimos a alguien o no, a vamos a operarlo en dos tandas. Ujú. Ya es progreso, ¿verdad? Ya vamos progresando, o sea, Dios nos sacó de lo más oscuro y cada vez Y a una progresábamos hacia arriba, luz. hacia arriba, hacia arriba. Exactamente. Él nos dijo, vamos a operarlo en dos tandas, cada cirugía va a durar 8 horas. La primera se la voy a hacer mañana a primera hora. Nos autorizan transfusión de sangre desde el principio. Sí, firmamos los papeles de autorización de transfusión de sangre porque era un bebé y te necesitaba la sangre. Mm, esto, mañana vengo, la cirugía va a durar 8 horas, ustedes nos vamos a encontrar en la sala de recuperación. Es como una sala donde sale el doctor y te dice, ya está la cirugía, el niño está en recuperación, a tal hora van a poder entrar. Ya, no me acuerdo cómo se llama esa sala, la verdad. Yo me acuerdo que al otro día vino el doctor, el chico que nos atendió en la UCI, un niño maravilloso, un muchacho espectacular. Le entregó al doctor y le decía, te lo entregó con estos números, te lo entregó con esta medicación, te lo entregó, la última medicación se la di a tal hora, el último no sé qué se lo tomé a tal hora, no sé qué, esto te lo dejé conectado aquí, esto te lo dejé acá, tanto que el médico le dijo, wow, Muy profesional. impecable, impecable. El niño tenía 22 años, el Uf, Imagínate. uf. muchacho tenía 22 años, supremamente joven. El doctor me acuerdo que le hizo una carita feliz en la Eso, parte, en su lado derecho. Sí, le hizo dos punticos y una carita feliz. Y me dijo, te lo voy a entregar como nuevo, mamita. Y se fue. Y yo le dije que le recomendaba a mi hijo. Y se fue. Nos fuimos con mi esposo a comer. Bueno, yo me obligaba a comer porque como mi hijo todavía tomaba pecho y Tenía. yo no quería que le dieran. Cuando él se despertara, era lo que yo pensaba. Cuando él se despierte y pueda comer, yo no quiero que le den fórmula. Yo quiero que le sigan dando leche materna. Ujú. Entonces yo, con mi tristeza y toda la angustia y con todo lo que estaba pasando, ponía una alarma en el celular y cada 2 horas me sacaba leche del pecho para que no se me secara, incluyendo en la madrugada. 2 de la mañana, otra vez a las 4, otra vez a las 6 y así. Si por alguna razón habían doctores en la habitación o algo y no podía, me iba a la habitación de lactancia y allá me sacaba con un extractor y duraba 40 minutos extrayéndome leche para que no se me secara el pecho. Eso fue un sacrificio de amor de madre que hice Muestra grandísimo, el amor. porque yo no quería comer, yo no tenía ganas, pero yo trataba de comer lo más saludable posible por él. Ahí nos dieron acceso en el hospital a una habitación, a una sala de Ronald McDonald, de la fundación de Ronald McDonald, para personas que no vivían ahí. Entonces ahí íbamos a comer, ahí había cocina, entonces ahí cocinábamos, ahí íbamos a tomar agüita, ahí íbamos a todo. Y ahí tenían unas habitaciones, es una Ujú. camita, y tú la tenías que reservar. Bueno, en realidad todo eso lo hacía la trabajadora social. Ujú. Mi esposo la tomó varias veces, yo nunca me fui de la habitación. Ni en la UCI. 24/7 ahí, sin dormir o durmiendo en una silla al lado de tu hijo todo el Sí, rato. sí. La única forma que yo salía era a la lactancia, al baño no o a comer algo. comer. Ujú. Sí, era lo único por lo que yo salía. Mi esposo, pues yo sí le decía, ve y duerme, yo me quedo aquí con el niño, y así si yo me quedo dormida y te necesito, pues tú vienes De y nos repente. turnamos, ¿Cómo ¿no? sale el Exacto. primer procedimiento? ¿Qué noticias te entrega el cirujano? ¿Cuál es digamos, el paso a seguir? Te dice, bueno, hemos finalizado y ¿qué viene ahora para Liam? Bueno, él vino a las 8 horas, se suponía que la cirugía iba a ser en dos, entonces la idea era transfusión de sangre, 8 horas de cirugía, esperar una semana y si el niño reaccionaba bien a la primera cirugía, a la transfusión de sangre, a todo lo demás, se le hacía la segunda cirugía. Él volvió a las 7 horas y media y nos dijo que la cirugía había sido todo un éxito y que le habían sacado el tumor 100% Uy, y que él estaba 100% seguro que no había
nada de tumor en el cerebro de Liam. Increíble. Increíble. Y Ujú. es una noticia y siento cómo se me eriza y siento una sensación de alegría, Y de es Dios descanso. manifestándose en cada persona y en cada situación que fueron pasando. Uf, Fue como, esta prueba es dura, Exactamente. ok, yo puedo más que, Yo yo soy soy más más grande duro que esta prueba, que bien. más. Y se lo Sí, voy a dar. exactamente. Y la oración, estoy seguro que de casi todos los que estábamos ahí, mi mamá por lo menos 100% segura era que Dios fuera, que ese señor fuera instrumento para Dios, que fuera Dios el cirujano de esa Ujú. cirugía. Resultó después que nos enteramos, después, mucho después, que el cirujano que operó a mi hijo es el director de neurocirugía del hospital, de neurocirugía pediátrica del hospital. Es profesor de la Universidad de Utah, decano de la Universidad de Utah de neurocirugía pediátrica. Que es El señor es una eminencia eminencia. en cuanto a medicina. El señor es una eminencia. El señor es una la eminencia. persona indicada en el momento justo, en el lugar y hora correcta para Y era que salvarle la estaba de vida. turno en ese momento. Y dime tú, ¿de dónde lo sacaron a un señor como esos de Y turno así a la una en la ustedes No, llegaron. O ahora que sí, se fueron dando las cosas. Fue Dios haciendo, abriendo cada... sí, sí. Fue Dios respondiendo a nuestras plegarias de que pusiera a las personas idóneas en el momento idóneo. El Señor es, el Señor me salvó no solamente ese día, con eso se los digo todo. Bueno, pasa esa cirugía, sale exitosa, ¿qué viene después? Am, a los 2 días, ese fue mi regalo de mi primer día de las madres. Desentubaron a mi hijo. Ese fue mi regalo de primer día de las madres. Lo desentubaron. Yo estaba con mi cuñada, la esposa de mi esposo, la hermana de mi esposo, perdón, que viajó desde California 10 horas en carro. Dejó a sus hijos con su mamá, se vino con su esposo para acompañarnos durante la cirugía. Y estábamos ahí, nosotros le habíamos comprado unos globitos a Liam. Y él miraba y miraba los globitos y nosotros con esa alegría, ¿no? Oye, él está mirando los globitos, él está mirando los globitos metálicos. No, él estaba teniendo epilepsia. Tuvo un desorden de epilepsia, estuvo conectado. Si vieron que en las fotos yo les mandé como una Ujú. bandita, Una Sí, venda. le conectan los electrodos y le ponen esa bendita para que no se los desconecte. Estuvo con eso como 5 días, creo. Lo que les digo, tal vez los tiempos no los tengo muy Ujú. claros, pero fueron varios días. Prueba y error. ¿Esta medicina le sirve? ¿Esta medicina le sirve? ¿Esta no le sirve? ¿Esta sí le sirve? Le complementamos estas dos. A la final le dieron 3 medicinas para la epilepsia y se la lograron controlar. Ujú. Entonces yo le dije al doctor, a la enfermera, sí, a la enfermera, todas las mañanas venían doctores. En la mañana medicina general, a veces venía el neurólogo, a veces venía el neurocirujano. Entonces le dije a los doctores, es que yo veo que él no me sigue con la mirada. Yo lo veo que él está Ido. así como, está sí, ido, totalmente ido. Ahí fue donde decidieron hacerle examen de visión. Eso se demoró un montón porque nadie venía. Para ese entonces había regresado la patología del tumor. ¿Ahí cuánto Vale. tiempo ha pasado de este primer diagnóstico, de esta primera cirugía? Di tú 2 semanas. Fue Todo fue muy rápido. reciente, o sea, ustedes seguían allá, todo. están observando. Yo estaba viviendo en el hospital con Liam. Mi esposo se había acabado de ir a Vegas porque necesitábamos entregar el apartamento de Vegas porque él no estaba trabajando, no teníamos dinero, nosotros hicimos una campaña para recolectar dinero, no habíamos hecho eso, yo hice eso después de que salimos del hospital. Al momento que yo hice eso, ya nosotros no estábamos en el hospital, estábamos viviendo en la casa de caridad de Ronald McDonald. Ok. Bueno, eso también era un punto importante que quería. Digamos que tú me dices que, o tú nos cuentas, que Dios se fue manifestando, ¿cierto? Mediante diferentes personas, mediante diferentes cosas que parecía un problema más grande y luego venía la solución y luego venía la luz de esperanza de que sí se puede. Pero ¿cómo fue todo en cuanto a la humanidad? O sea, tú dices, listo, dimos gracias a Dios con un excelente médico, con esta eminencia, y en cuanto nos cuentas que vino en la familia de Eric a ayudarles, ¿y cómo fue
la ayuda de la gente, recibieron solidaridad, ustedes no estaban trabajando, cómo fue el tema económico, cómo fue ese momento también físico, ¿no? No solamente en cuanto a la salud de Liam, sino ustedes cómo estaban haciendo, estaban viviendo en el hospital, pero nos cuentas que hiciste esta campaña, nosotros nos enteramos en ese momento, incluso en Luz para Sanar compartimos esta campaña en solidaridad con Liam, pero recibieron apoyo de las personas, hubo empatía por parte de las personas. Muchísimo, Estaban muchísimo. en otro país, estaban lejos de su Sí, familia, en otro lejos de tu estado. mamá, lejos de, exacto, ni siquiera donde ustedes de pronto ya tenían su círculo social, donde conocían a sus compañeros, no, estaban lejos, en país ajeno, en ciudad ajena. ¿Cómo fue todo esto? fue muy bueno, o sea, eso vino después, Ujú. ¿verdad? Después de que salimos del hospital, pero cuando lo necesitamos fue hermoso. Fue hermoso y es muy conmovedor ver cómo la gente, tal vez también, o sea, obviamente el caso del niño fue muy conmovedor, pero también yo lo tomé muy personal, ¿sabes? Porque fue como que las personas que conocí a través de mi vida, con las que compartí, con las que sonreí, con las que alguna vez tuve un desayuno, con la que alguna vez compartí un pan, a la que alguna vez le dije buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ver cómo todo ese cariño, así lo sentí yo, lo Todo sentí muy personal. lo que sembraste La hace gente, muchos años lo comenzaste a cosechar en esta situación que estabas viviendo así, con él. así lo La sentí, reciprocidad de eso que tú brindaste en algún momento. así lo sentí. Yo obviamente tengo muchos errores, soy un ser humano, Dios es el único perfecto, pero siempre trato de ser una buena persona, ¿sabes? En mi trabajo duré 10 años y nunca tuve un conflicto, nunca traté mal a nadie, nunca un roce con ningún compañero, siempre traté de ser muy humana y ver todo ese apoyo de mis compañeros de mi ex trabajo fue hermoso. Luego mi hermano hizo un evento y ver cómo todas las personas allegadas y cercanas de su círculo lo apoyaron tanto, las personas de la iglesia, mi familia en Cúcuta, inclusive los amigos de mi esposo, las familiares de mi esposo, que pues no los conozco porque son de Perú y no he ido con él a Perú, apoyaron un montón también, su mejor amigo es de Noruega, Uh-huh. o sea, esto le dio la vuelta al mundo, literal. Hasta en noticias logramos aparecer. ¿En noticias de dónde? Ay, no me acuerdo. Pero Yo me acuerdo que fue a muchos través de un... corazones y Sí, y fue hermoso porque necesitábamos pagar el trasteo hasta acá, todas nuestras cosas, traerlas hasta acá, pagar renta aquí, pagar el depósito, eh, Arrancar una... comida, porque no teníamos nada, todo lo de la nevera no nos lo podíamos traer. uh-huh. De hecho, eso se lo regalé a mis tíos, pues porque eso no se iba a botar, o sea, obviamente no. Um, y toda esa generosidad, con toda esa generosidad vivimos 3 meses. Con toda esa generosidad vivimos 3 meses y pagamos una ambulancia. La ambulancia valía $7,000. Es increíble. Nosotros hablamos mucho acá y en los podcasts y en todo el trabajo que se hace desde Luz para Sanar, que muchas veces hablamos de que no existe la empatía. Pero mira cómo ese mito y cómo esa generosidad, de cómo cuando uno realmente siente una historia y llega a tu vida una historia tan increíble y que te toca las fibras, te toca el corazón como lo que estabas viviendo y decir, vivimos 3 meses y pudimos superar una situación difícil porque yo me veo en esa situación y digo, estoy así y no sé qué hacer, no sé a dónde Uh-huh. coger, no sé para dónde dirigirme, a quién hablar, a quién pedirle, porque estoy enfocado en mi hijo, estoy enfocado en lo que está pasando y para mí lo más importante en ese momento es que mi hijo vuelva a tener su normalidad, la vida que tenía antes y está todo lo económico, la carga emocional, tengo un matrimonio y mi matrimonio pasa a un segundo, tercer plano, porque lo más importante en ese momento es mi Lía. Y mi hijo. Ajá. Y es increíble porque teníamos un niño totalmente sano y bendecidos porque no llora, bendecidos porque es tranquilo, y de repente todo hecho un 8. Bueno, volvió la patología y vino oncología a la, al- a la, a la habitación donde estábamos con Liam. Mi esposo se había ido a Vegas a recoger todo nuestro trasteo para ya traerlo
pues para entregar ese apartamento y no tener que pagar, ¿verdad? Esas personas que nos rentaban ahí también fueron maravillosas. Nos devolvieron todo el depósito, no nos cobraron absolutamente nada, ni una barrida, ni una trapeada. O sea, fue espectacular también. Mi esposo estaba allá y también estaba recogiendo a su mami, que llegaba, porque ella ya venía a conocer a su nieto. Ella ya tenía esos tiquetes comprados, entonces ella llegaba a Vegas para Claro, conocer a su nieto. Entonces él viajó. pasión con el fin de venir a conocer y no sé, o sea, no fue que en el momento de la enfermedad de Liam viene, sino que desde antes No, ya lo teníamos planeado de desde esta antes. situación. Exacto. Entonces ella llegaba allá a Vegas y él viajó a recoger a su mamá y a recoger pues todo nuestras cosas. Y llegó oncología y me dicen, mamita, el tumor del niño es un tumor cancerígeno, papiloma grado 2 y hay que hacer quimioterapia. O quimioterapia o radioterapia. En un niño de 4 meses. Y yo estaba sola, sola. No tenía ni una amiga ahí a quien abrazarla o cogerle la mano. Entonces lo que yo hice fue que me metí a la habitación porque yo nunca lloré enfrente de mi hijo. Nunca. Y me lo prometí y dije, tengo que ser fuerte para él y tengo que mostrarle que si él está luchando allá adentro, yo estoy luchando acá afuera. Y ahí fue cuando Dios dio esa sabiduría que tú pedías. Sí, y me asomé a la fuera de la habitación, como mi hijo estaba ahí en cuidados y todo, la enfermera estaba ahí en la puerta, afuera. Y le dije, ¿sabes qué? Me voy a meter a bañar. Cualquier cosa me lo puedes cuidar. Y me dijo, sí, claro. Ahí en la habitación de mi hijo había ducha. Me quité la ropa, abrí la ducha y me senté en el piso de la ducha a llorar y a pedirle a Dios que no pusiera a mi hijo en radioterapia, porque no la iba a aguantar. Solo le decía a Diosito, por favor, que sea un error. Te lo pido, por favor, que sea un error médico. No permitas que él pase por radioterapia o por quimioterapia, porque no la va a aguantar. Um, Llamó mi esposo y pues yo le dije, porque necesitaba decírselo. Um, entonces, pues después mi suegra me contó que él venía terrible, manejando 7 horas de allá para acá. Fue un poco irresponsable de mi parte, pero yo necesitaba sacar eso de mí, necesitaba decirlo. Entonces luego volvió a oncología y yo les dije, ¿saben qué? Mi hijo está a cargo del doctor Sheshier, que es su neurocirujano. Le dije, yo quiero que él venga y yo quiero que él esté aquí para hablar con ustedes, porque no tengo a nadie más y necesito a alguien que me asesore, necesito que él venga. Entonces él volvieron al rato, no sé cuánto pasó, volvieron y el doctor dijo, miró los resultados, miró las cosas y dijo, no, a él nadie le va a hacer ni radioterapia ni quimioterapia. Yo no lo autorizo y yo soy el doctor a cargo de él. Y no lo autorizo porque yo estoy 100% seguro que yo le saqué todo el tumor. Ahí no hay nada a lo que hacerle radioterapia. Mijo, lo que vamos a hacer es que durante 2 meses, cada 2 semanas, le vamos a hacer un MR, una resonancia magnética. O sea, cada 2 semanas le ponían anestesia general y lo sometían a radiación para mirar que no volviera a crecer el Hicieron un tumor. seguimiento. De cada, exacto, de cada 2 semanas pasamos a cada 3 meses, de cada 3 meses pasamos a cada 6 meses, de cada 6 meses ahorita estamos en un año, gloria a Dios. No hay tumor. El último que se lo hicieron fue en diciembre. ¿Cómo sigue? Bueno, tú nos dices que también hubo ese inicio de epilepsia, ¿cierto? ¿Y qué más, qué pasó después? ¿Le dan la salida a Liam? ¿Se van para la casa, para su nuevo hogar? ¿Y cómo sigue este desarrollo? ¿Cómo sigue la vida de Liam? ¿Cómo sigue la vida de ustedes después de este diagnóstico? Ustedes seguían en controles, pero ¿qué pasa internamente?
Bueno, después de eso nos dieron otro diagnóstico más antes de salir del hospital y es que Liam estaba totalmente ciego. No tenía ni siquiera reacción a la luz. Tú le ponías una lámpara Y así él y él no, ni siquiera parpadeaba, no movía la cara ni un centímetro, nada. Entonces le diagnosticaron ceguera total. con posibilidad de Ahí como, darse o no. En ese señora, momento decían que esa ceguera había posibilidad de que mejorara o era algo que iba a quedar así. cuando le preguntamos eso a los de oftalmología, a los de especialistas, nos dijeron que ellos no nos podían dar una respuesta de esas porque pues realmente no Ujú. sabían, que realmente ellos no sabían. Para eso ya mi esposo había regresado, mi suegra estaba acá con nosotros. Nosotros nos habían dado una habitación en la casa de Ronald McDonald, ya no en el hospital, sino en la fundación de Ronald McDonald, que quedaba como a 10 minutos del hospital. Entonces, mi esposo y mi suegra se turnaban para dormir allá en las noches y yo seguía en la habitación con Liam. Eh, y yo ese día ya no aguanté más y le dije a mi esposo, yo le dije a él, llévame a comer, quiero comer, llévame a comer algo rico, busca un restaurante peruano, que es la comida que a nosotros dos nos encanta, pues él es peruano y es mi favorita. Y le dije, busca un restaurante peruano y vámonos a comer. Y él, bueno, vamos. Y nos fuimos. Yo me senté en esa silla de ese restaurante y empecé a llorar. Y lloraba, y lloraba. No, desde el carro ya venía llorando. Y lloraba, y mi esposo nomás me miraba porque él nunca me había visto llorar así. Y él nomás me miraba, y yo sentía su incomodidad de, Dios mío, ¿qué le digo? Claro, ¿Qué No, es una hago? situación nueva para él, como lo dices, porque no era algo normal o habitual. Claro, que tú le dices, llévame a comer, como que estoy de ánimo, sácame, porque no fue que dijiste, no, no tengo ánimo, llévame para la casa y me pongo a llorar en mi casa, en mi intimidad o en la habitación donde estaban quedando, sino llévame a algún lado y caes en sí, esta crisis de necesito sacar todo esto que tengo adentro, pues obvio. Me imagino que él era, le digo que nos vayamos, la abrazo, le hablo, se pone peor. exacto. Nos sentábamos, pedimos en el restaurante y ustedes no saben lo que significó para mí llorar en frente de tanta gente. Fue como la Cuando cosa que yo necesitabas hacer. casi nunca lloro y yo lloraba como una niña desconsolada a la que le quitaron el globo que más quería. O sea, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y le dije, y me dijo, ¿qué vas a comer? Y yo le dije, pídeme lo que sea para llevar. Y comemos en el hospital con Uh el -huh. niño. Era la excusa para poder Salir, desahogarte y liberarte de necesitaba esa salir. carga emocional y todo lo que has tenido que vivir mientras él no estuvo y todo lo que vivías día a Sí, día. fue esa catarsis, ese acumule de todas esas semanas, de todos esos diagnósticos, de todo eso que te atragantaste por ser fuerte, por Lian y llega el punto que todos necesitamos expulsar Así y es. pensar un segundo en nosotros y darnos ese momento para sentir, para vivir esa emoción. Y ahí vino el turno de él. Ahí fue mi esposo quien me levantó y me dijo, si Dios ya nos trajo hasta aquí, así como me dijiste tú, es el momento de demostrar la fe. Y yo tengo fe de que Liam no va a ser ciego. Él va a ver. Pasaron los días, vino nuevamente el doctor Shesher, su Tu neurocirujano, ángel. y nos dijo, sí, ay, yo ese señor de verdad, donde lo vean, ay, Dios mío, donde yo lo vea, cada vez que yo lo veo, todo lo que él me dice es como si me, mejor dicho, fuera bendito. Me dice, yo no sé por qué él está ciego, ¿ustedes están seguros de que él no estaba ciego antes de la cirugía? Y yo le dije, no, yo tengo videos, mire, él nos miraba, él nos seguía con la mirada. Y él dijo, entonces ni se preocupen, él va a volver a ver. Cuando en mi experiencia, dijo, cuando eso ni sabíamos que él tenía la experiencia que Uh tiene, o -huh. sea, no teníamos ni idea. Dijo, en mi experiencia, cuando algo pasa así de la nada vuelve y reaparece. No va a ser algo. Dijo, O sea, o muy tranquilos. seguramente yo pienso que el procedimiento que se le hizo a Liam fue tan difícil y tan, digamos, tan de tacto, tan de detalle, que eso pudo haber generado en él otro tipo de reacciones que muy seguramente eran normales por la complejidad del procedimiento que tuvo que hacerse, porque a nivel cerebral fue muy difícil extraer todo No, y más un tumor tan grande. el tumor porque lo dijeron que eran dos procedimientos y el doctor en su gallardía y en el poder que Dios le dio, el cirujano lo sacó en un solo procedimiento que duró 8 horas, o sea,
es increíble, o sea, es una historia, demasiado, demasiado increíble lo que tuviste que vivir. Y lo que pasó fue que el tumor era tan grande, por eso era que él todo el tiempo era así, porque le generaba presión en su Claro, cabeza. Esa presión dañó el nervio no óptico. era que fuera bravo. Ya empezó No era que fuera bravo. por ahí. De hecho, es un niño súper feliz. No, Es un niño viendo las súper fotos, los risueño. videos. Y Lian es un niño que siempre se está riendo, está corriendo, está jugando. O sea, Lian me Sí. llena a mí de. Yo, cada estado que tú subes, cada cosa, yo te digo, ay, no, a mí Lian me toca una fibra que no sé cómo explicarle. Me conmueve, llena de. Salieron del hospital, comienza una nueva realidad. Con este diagnóstico nuevo. ¿Y qué pasa? ¿En qué momento Lian recupera la vista o en qué momento ustedes cómo empiezan a vivir esta realidad? Pues nosotros todavía ahí llegamos a vivir a la casa de Ronald McDonald. Ahí cocinábamos, nos daban cocina gratis, lavandería, todo, o sea, todo pago, todos los gastos pagos. Y ahí yo empecé a ver que yo empecé a sentir que él me movía, que él me veía, que si yo me movía, él movía como que, no sé, poquitico, pues yo empecé a sentirlo y los doctores, no Checher, los otros doctores me decían, es que él sigue tu voz, entonces mueve la cara porque te escucha. Yo empecé a hacerlo en silencio y él poco a poco fue recuperando la vista. Uh-huh. De repente un día se levantó y ya tú te movías y él se movía contigo. O sea, de la nada, tal cual como dijo el doctor, como Dios puso sus palabras en su boca, así fue. De la nada volvió. Él sí tiene disminución de la vista periférica, esto, ¿cómo se llama? Panorámica. O sea, no, Panorama. sí, se Vista la Él solo ve cuando ya están las cosas de acá. frente. Aquí sí ve, pero le cuesta más. Le cuesta más. Tiene menos reflejos de luz a este lado. De ahí tuvimos un extenso problema con la epilepsia y para diciembre del 2023, enero del 2024, o sea, ya después de su cirugía, ya estábamos establecidos, ya habíamos hecho la campaña, habíamos tenido toda esta aceptación y toda esta empatía. Logramos recolectar $21,000. Es Muy, muchísimo dinero, muchísimo dinero. Con eso comimos, con eso mercamos, con eso trajimos nuestras cosas, con eso, ah, cuando no habían llegado nuestras cosas, compré ropa, no mucho, pero sí necesitaba una ropa interior, necesitaba así. Compré unas cosas para pues cuidarme los pechos porque de tanto extraer tenían eso terrible, necesitaba una cremita, bueno, todas esas cosas fue de la empatía de la gente. Ah, Después de eso ya nos mudamos. Y como les digo, yo veía a Liam que como que de repente se quedaba así, como si lo desconectaran. Ah, entonces me empezó a generar desconfianza su neuróloga. Uh-huh. Y yo era con la cosa como que no sé, esa neuróloga, no sé, y otra vez, lo que les digo, Dios siempre me ha escuchado y me ha respondido, pero yo he sido como un poquito lenta para entender lo que me está tratando de decir, porque él sembró en mí esa angustia, esa zozobra de que no, que era lo que yo le decía que me diera, así ese entendimiento, esa capacidad de decir, aquí tengo esa que moverme, aquí intuición, tengo que actuar. esa voz interior que te Exactamente. hablara. Yo quiero preguntarte, Pues Andrea, que te sí. interrumpa, pero quiero preguntarte en qué momento conectas con Natalia en todo este proceso de luz para sanar, porque es importante de pronto ver, tú ya estás llegando casi más o menos al 2023, 2024, eso es casi, ¿en qué Sí. momento conectas con Nata? ¿Cómo se da ese proceso en medio de todas estas situaciones a nivel médico? Porque tú nos estás mencionando que siguieron avanzando, desapareció el tema de la ceguera, seguía el tema de la epilepsia, venían otro tipo de circunstancias. ¿Y cómo conectas con Luz para Sanar y qué papel o qué rol jugó, en este caso, Natalia, en el proceso o en el avance que tuvo Lian en su vida o volver a una nueva normalidad? Bueno, yo no me contacté nunca directamente con Natalia para ese momento. Nunca tuve hola, soy Natalia, hola, me llamo Andrea. No. Ella
conoce a una persona que yo conozco de mi antiguo trabajo y esa persona de mi antiguo trabajo me escribió por Instagram y me dijo, André, yo espero que no te moleste, pero yo tengo una conocida que tiene un don y ella en su don pudo ver a Liam y me dijo que estés tranquila porque Liam no siente dolor, él no está en dolor, él lo único que siente es que algo le pasa por su ojo. Para ese momento Liam estaba ciego. ¿Y ustedes ya sabían que Liam tenía en ese momento, que Liam no podía ver? Sí, ya sabíamos, para ese momento ya sabíamos que le había dicho que estaba como muy oscuro, si no me acuerdo mal, y que tenía algo que le pasaba por el ojo que le molestaba mucho. Y no se los conté, lo evité a propósito para contárselos ahora. Yo nunca, en mi petición, nunca dije que Liam estaba ciego. Nadie sabía. Nadie sabía que él estaba teniendo problemas con la vista, que algo pasaba, que estaba oscuro, ¿verdad? Solamente pues mi mamá, mi hermano, sí, los más allegados, pero nunca lo hice público. Y además de eso, durante la cirugía, a él le quemaron su ojo, le quemaron esta parte de acá. Y eso fue lo Este fue el que mensaje dijo que Natalia. me acuerdo. Eso fue lo que dijo Natalia, que sentía que le pasaba líquido por ahí, que le molestaba mucho y le dolía ese Un ojo. ojo dolía, molestaba. Y fue esa quemadura que le hicieron a él durante la cirugía. Y eso fue algo que a mí me impactó mucho porque yo le dije a ella, como ella sabe que mi hijo está, que siente todo oscuro, que le gusta que le hable, creo que también fue, que yo le hablo todo el tiempo, yo parezco una lora, que le hablo todo el tiempo y que además tiene algo en el ojo que le está Que nunca lo había doliendo. visto, además. Nunca habías... No, ni Nadie, siquiera tenía contacto con Andrea. Exacto. nadie, nunca, nada. Eso me impactó muchísimo. Eso me impactó muchísimo a mí. Y dije, sí, eso tiene que tener un don. De alguna forma ella lo supo, de alguna forma. ¿Arrancaste terapia o hiciste algo más aparte de ese mensaje que llegó de Los Ángeles en Pues ese momento? retrocedamos, vamos en el 2023 y ahí Ujú, continuemos a ver en qué momento sí. llega Luz para sanar y qué papel hace. Entonces, am, por un desorden de epilepsia, a Liam le dio una cosa que se llama espasmos infantiles. Ese es el nombre del diagnóstico. Espasmos infantiles se los voy a explicar así para que lo entiendan, porque así fue como lo entendí yo. Así como el corazón tiene una arritmia, ¿verdad? Tu corazón late diferente a los demás. Esos son los espasmos infantiles, pero en el cerebro. Las ondas de tu cerebro son diferentes. Entonces, digamos, las ondas de nuestro cerebro son así, pero las de Liam eran así. Ujú. Incapacidad para aprender, se le olvidaban las cosas, dejó de hablar, él ya decía mamá, ya decía papá, lo olvidó por completo, dejó de caminar, o sea, no caminaba, pero ya se paraba, dejó de hacerlo, tuvo un retroceso, lo llevamos, no, tanto mi mamá como yo estamos seguras de que fue por mal cuidado de la epilepsia que le dio eso, aunque ellos insisten en que no, pero bueno, en Con la fin. neuróloga que nos nombraste. Claro. Uh-huh. Al mes después, en enero, febrero, yo seguía, que no está neuróloga, no, que esa neuróloga, no, que no me escucha, que yo siento que no me está poniendo cuidado, que yo siento que no está haciendo lo que tiene que hacer. Y un día me metí a internet, de la nada, y la googleé. Fulanita de tal, pues resulta que no es doctora, está haciendo Ay, pasantías. Dios mío, qué responsabilidad. O sea, de dar con una eminencia que fue quien condujo y guió a este proceso para que Liam saliera victorioso, dan con una persona que ni siquiera es profesional, por lo tanto no tiene la experiencia para tratar un caso, y más como el de Liam, que ya venía con bastante complejidad. Exactamente. Y como Liam no es un niño que habla, Entonces no expresa ¿verdad? dolor, no Claro. expresa molestia, no tenía cómo Sí. manejar. No, nada. Eso, o sea, eso fue después, no, eso fue un proceso de meses, que yo venía, no sé, meses, muchos meses. Ya el año pasado, ¿cuándo fue que te contacté, Nata? ¿El año pasado o este año? Este año. Y No, el año pasado, yo me enojé con la doctora, porque yo veía que mi niño se caía, ya pues con el tratamiento para la otra, el otro diagnóstico, pues yo lo veía súper mareado, se caía todo rato, lo veía súper llorón, ay, yo no sé qué le pasaba. Y por allá algo me hizo clic y dije,
voy a escribirle a mi ex compañera de trabajo que me pase el contacto de esa muchacha que yo quiero hablar con ella. Y ella me pasó el contacto y bueno, hablé con Natalia y Natalia me dijo, yo puedo visitarlo, sí, se dice así, Nata, lo puedo Puedo visitar conectarme con y él, conectarme con conectarlo, exacto, y poder experimentar el que siente. Yo no, yo no le dije a Natalia, él se está nada. No, cayendo, no En fuiste. ese, llora. en ese momento, Yo solo le dije que lo veía raro y que no sabía qué pasaba y que como él no se comunicaba, no sabía qué pasaba. Es más, él ni siquiera estaba conmigo. Él estaba en el daycare y yo estaba en videollamada con Nata no, o en llamada fue por WhatsApp, ni siquiera por WhatsApp. tuvimos ningún contacto. Sí, Tú sí, sí, sí. escribes, mira, soy la mamá de Lian, yo, sí me acuerdo de Lian. Ujú, ujú, Y me contaron que tú haces sanaciones y quiero que revises a Liam. Esa fue la ujú. información de ese momento. ¿Qué pasó? Entonces Natalia me dijo que ella se sentía, que él se sentía muy mareado, que sentía que todo le daba vueltas y que todo le daba vueltas y que todo le daba vueltas, que le dolía mucho la cabeza, sí que sentía como presión en la Un cabeza. embombamiento, una presión. Ujú. Entonces yo, a raíz de lo que me dijo Natalia, hicimos unas, como para que ella quitara esos Sí. síntomas, ¿sí? Unas visitas, unas sesiones, ¿sí? Hicimos 3 sesiones para que ella quitara, le ayudara a disminuir los síntomas a él. Básicamente entiendo yo que los toma ella, ¿verdad? Sí, ahí explico un poco para que los que nos están viendo y los que van a ver este podcast más adelante, las sesiones de sanación se hacen mediante los ángeles. En realidad, yo no tengo un poder de sanación, el único que lo tiene es Dios. Yo solamente actúo por medio de él. Entonces lo que hago es, mediante mi clarividencia, mi don de clarividencia, me conecto con la energía de la persona y de cierta forma ellos me permiten sentir cada cosa que que la persona con la que me conecto siente, tanto a nivel físico, a nivel emocional, a nivel... Y recuerdo que la primera conexión con Liam, uy, yo salí tan enferma y yo le decía a Andrea, Andrea, le dije a las personas acá, les dije, estoy muy mareada, todo me da vueltas, yo normalmente hago mis sanaciones acostada, porque cierro mis ojos, me conecto con la persona y son los ángeles quienes visitan a la persona y ellos van tocando las partes que creen necesarias. Solamente a mí me permiten ser como ese medio, ¿no? Para conectar. Yo recibo los síntomas y ellos los alivian. Y recuerdo sentir mucho mareo. Yo le decía, seguía insistiendo, yo le decía a Andrea, veo mucha molestia en un ojo, siento mucha molestia en un ojo. Y en ese momento te pregunté, Liam de pronto camina de lado o se estrella con las cosas, porque yo siento como si no, como que no tengo equilibrio, no tengo un punto de equilibrio, entonces siento que cuando camino Se va hacia me los voy de lados. lado y me estrello. Y me da mucho mareo, me da mucho. Recuerdo que fue una de las cosas que te dije. Y yo le dije que sí, que Liam se estaba chocando contra las cosas, Mm. porque Liam se estaba chocando contra las cosas. Entonces, tomé lo que me decía Natalia, tomé lo que yo estaba viendo, tomé mi inseguridad con la neuróloga y la llamé. Le saqué una cita y le dije, yo creo que él está Ya me sobremedicado. acordé de algo más, sí. Me acordé que te mandaron, yo te dije a ti, hazle sacar tal examen, ¿te Sí, acuerdas? y Y me tú, dijo que no. y tú me dijiste, no, no se puede porque ya hace tanto le sacaron uno y es cada tanto. Y yo te decía, no, hay que revisar porque si no recuerdo puntualmente, son muchas Ujú. las situaciones que vivo, pero con Lian específicamente, pues me acuerdo lo de la estrellada y lo del mareo, pero sí recuerdo que te hicieron unas recomendaciones médicas y yo te decía, André, averigua, busca, porque sí hay algo ahí que falta revisar. Sí. Entonces, la doctora no me escuchó, entonces yo me enojé y le dije que no quería verla más y que quería ver a su supervisora porque yo ya sabía que ella era una practicante. Y ella se puso súper brava y yo le dije, a mí no me importa, yo no quiero ser su amiga, yo lo que le dije, para usted mi hijo es un billete de 100 entrando a su consultorio, para mí es Claro. mi hijo y ha pasado por mucho. Yo le dije, yo sé que todos tenemos que aprender una profesión y que de alguna forma tenemos que practicar, esto no es algo personal, yo necesito ayudar a mi hijo. Él llamó a la neuróloga, que hoy en día es su neuróloga, y la neuróloga le dijo, vamos a aumentar, porque ella le quería seguir aumentando un tipo de medicina.
Y ella dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a aumentarle la otra y esta dejémosla aquí quieta. Esta dejémosla aquí y esta se la aumentamos. Entonces yo lo que hice fue, bajé esta a lo que tenía antes de que él empezara a moverse y a chocarse contra todo, y subí la otra como dijo la doctora. Y al mes me vi con la doctora. Santo remedio, se le bajaron, o sea, entre lo que hizo Natalia y entre las decisiones que yo tomé, Liam dejó de andar como borrachito. Ya andaba Y acá como, pasos. ya daba pasos, ya caminaba, subía las escaleras, bajaba las escaleras. Estaba Dime. descompensado por una mala formulación de medicamentos, por un... Claro, y por eso eran los síntomas que presentó Natalia. Estaba mareado, estaba mal, él estaba mal y yo lo veía mal. Y yo lo veía mal. Y esto es algo muy personal que quiero compartir con ustedes hoy. Natalia me dijo algo más. Natalia me dijo que los ángeles me recomendaban que fuera más suave con él, que le hablara con más gentileza. Y es que yo parezco como un militar, no estuve en el ejército, pero parezco, y eso es algo de familia. Y entonces, ese día lloré tanto y le pedí perdón a Dios, porque le dije que sentía que le estaba fallando a Liam en ese aspecto, que yo quería tanto que todo saliera bien, que lo presionaba, que él me dé cosas que él no me puede dar. ¿Verdad? Yo le decía a Natalia, no habla, estoy desesperada porque él no habla. Entonces ella me decía, lo que pasa es que tú le das órdenes confusas y él se confunde. Tú le hablas como si le estuvieras preguntando, tú tienes que hablarle claro, agáchate y háblale a su nivel. Él no te entiende porque le hablas muy duro. Y yo entendí que estaba fallando en eso. Y hoy en día mi hijo dice 25 palabras. ¡Qué emoción! Siguiendo el consejo que me dio Natal. A partir de que yo empecé a hacer eso, él empezó a cambiar. Es un testimonio hermoso y es maravilloso porque no solamente encontraste al doctor Sheshe, Sí. al cirujano, al ángel, lo siento, siento que es un ángel que llegó en un momento de tu vida crucial para ayudarte a tomar las mejores decisiones y darte esa fe, que muchas veces personas llegan a tu vida y te dan ese empujón y dices, dale que todo va a estar bien. Y luego te pregunté lo de Natalia porque siento que muchas veces en todo tu proceso y en el proceso de Lian existieron ángeles, las personas que te ayudaron con los $7,000 para la ambulancia, las personas que te ayudaron para que 3 meses tuvieran lo necesario, El piloto. la persona que dijo, vamos, ustedes van a volar con nosotros y van a... Siento que hay muchos ángeles y esa comunicación y esa ley de atracción, esas señales que tú recibiste, ese mensaje de los ángeles de que te dijeron, mira, estás haciéndolo bien, pero cambia esto para que todo mejore. Es importante, perdón, acabas de decir eso, algo, porque los ángeles en medio del mensaje siempre le dijeron, lo estás haciendo muy bien. Y es algo también que cabe resaltar y que quiero resaltar muchísimo hoy. Y es tu valentía, Andrea. Esa fortaleza, esa capacidad para levantarte, ese amor inmenso, ese amor genuino, ese amor que tienes por tu hijo, por tu familia, y que aunque tú estuvieras colapsada, aunque estuvieras a punto de derrumbarte, siempre hiciste lo mejor que pudiste. Los ángeles te lo dijeron en ese momento. Y yo por Andrea siento un cariño especial y por Lía yo siento que si lo conociera me derrito completamente. Ay, perdón, porque los ángeles le dijeron ese día cosas tan hermosas, no solamente de lo que Lian estaba pasando en su proceso, sino de lo que Andrea estaba pasando. Porque, ¿qué pasa? Siento que cuando hay un hijo enfermo, es la única prioridad. Y lo que tú dijiste ahora, nos olvidamos a veces de nosotros mismos, nos olvidamos de nuestra pareja, nos olvidamos de nuestra familia, nos olvidamos, como que todo deja de importar y solo queremos que él esté bien.
pero un mensaje muy importante fue, tienes que estar tú bien, porque si tú no estás bien, Lía, eso es lo que está viendo. Y en ese momento fue, trabaja en ti, ven, arreglemos esto, mejoremos esto. Le dijeron unas palabras hermosas que Andrea me decía, ¿tú por qué sabes esto? Y yo le decía, yo no lo sé, lo saben ellos. Yo solamente estoy pasando el mensaje, pero es para que sepas que los ángeles te ven, los ángeles te conocen y te aman y valoran cada cosa que tú ¿No? estás Y la haciendo. escuchaban todo el tiempo Todo el porque tiempo. era una comunicación directa, era un mensaje, era como que necesito esto ya. Y eso ayuda. Y esas, perdóname que te interrumpa, pero de lo que dice Nata, esa es otra parte del testimonio. Ellos me dijeron que tenía que reconectar conmigo porque yo me había perdido totalmente. Y hoy en día les los digo a ustedes sin pena ninguna porque soy un ser humano. Yo ni siquiera me bañaba por estar día y noche leyendo de la epilepsia, leyendo de los espasmos, leyendo de por qué mi hijo está mareado, por qué mi hijo camina así, si mi hijo tiene tantos años y pasa esto, por qué es día y noche. No dormía, eran 3, 4 de la mañana y yo no dormía porque no paraba de leer y de leer y hoy en día tengo paz. Hoy en día me siento en paz, hoy en día me baño, me arreglo mi cabello, me he visto y si hoy digo, quiero andar en sudadera, pues es porque quiero, más no porque mi cuerpo no da para más y porque no tengo ánimos ni ganas de nada. Eso me ayudó y me cambió y me devolvió. Eso que hablé con Natalia esas veces, eso me devolvió, fue la mejor terapia que pude haber tenido, porque me devolvió con las palabras de amor más lindas, porque ella nunca me dijo, es que estás horrible, es que hasta aquí huele que no te bañas. Ella ni siquiera sabía, nadie lo sabía, porque yo igual me ponía mi ropa y salía a trabajar, pero no tenía, estaba como en una tristeza y en una angustia profunda. Estaba desesperado por saber cómo ayudar a mi hijo y otra cosa que me dijo Natalia es que no es porque sea tu hijo, tú tengas que enseñarle a él, también él vino a enseñarte a ti. También él vino a enseñarte a ti y toma lo que él te está enseñando y úsalo, porque o sea, el hecho de que tú seas mayor que yo no quiere decir que tú tengas que enseñarme a mí. Hay cosas que personas más jóvenes nos enseñan. Hay cosas que tú no sabes por qué, no sabes por qué, yo no sé por qué, pero mi hijo me ha enseñado tantas cosas, mi hijo me ha enseñado que puedo llorar y que está bien. Y duré 32 años sin querer llorar así me estuviera quebrantando. Él me ha enseñado que puedo Que llorar, aprendiste a abrazar esa debilidad también. exacto, que puedo ser débil, que puedo ser humana, que puedo ser mujer, porque sentía que tenía que ser tan fuerte como una amazona. La rígida que arrancó esa transmisión, yo soy fuerte y soy una mujer, eh, tengo que ser así porque no me gusta demostrar que soy triste o que soy débil, abrió su corazón, abrió su vida y conectó con los ángeles y con Dios y con lo que Dios le dio, que fue la fortuna de ser mamá para vivir todas esas situaciones y la transformó a tal punto que hoy en día dice, soy mejor ser humano, soy mejor mamá, aprendo cada día de mi hijo lo que está pasando y lo que tuve que vivir para poder reconectar y ser una nueva Andrea, que es lo que estamos viendo hoy aquí con este testimonio, esta historia increíble en donde viviste muchas cosas que estoy seguro muchas otras personas no habrían soportado, muy seguramente, por Ujú. todo lo que tuviste que vivir. Andrea, recuerdo algo que me preguntabas mucho cuando estábamos en terapia con los ángeles en las sanaciones y tú me preguntabas, es que yo quiero saber si él está bien y me preocupa que mi hijo sea feliz. Y yo le decía, para él está bien, o sea, eres tú la que lo está cuestionando y lastimosamente somos la sociedad los que a veces juzgamos y los que a veces no, él tiene una discapacidad o él tiene una enfermedad, los que tildamos, los que ponemos un nombre. Él dentro de su condición, él es feliz con lo que tiene, hablando
a esta etapa o caminando a su manera o con lo que va viviendo él es feliz. Entonces te hago la pregunta ahora. ¿Lian es feliz? ¿Cómo lo ves tú ahora en esta nueva Andrea? Sí, él es feliz. Él es totalmente feliz. Él va al daycare, comparte con sus amigos, comparte con sus maestras, las llama, pide más comida, él juega, se ríe, juega con lo que a él le interesa, no con lo que yo quiero que juegue ni como yo quiero que él juegue. Juega como él quiere. Bueno, Liam hoy en día tiene diagnóstico de autismo. Él está diagnosticado dentro del espectro, ah, pero vuelve Dios nuevamente, ¿no? Ah, diagnosticaron con el espectro, sí, pero apenas lo diagnosticaron y también yo empecé a hacer lo que ahí está comentando su profesora, la dueña del daycare, que él es un niño muy feliz. Y ella es la que está con él todos los días. Él es un niño maravilloso, es un niño con una luz, con una sonrisa, con una energía cautivadora. O sea, yo no es porque sea mi hijo, pero cualquier persona que lo conoce se enamora y se encanta con él. Sí. Sus terapeutas, sus doctores, todo el mundo, o sea, todo el mundo, todo el mundo. Él tiene una capacidad de atracción, de amor y de ternura y de encanto que yo digo que es la gloria de Dios a través de él. Hermoso. Y acá está que nos tiene a todos conmovidos, conectados, llenos de emociones, porque Lian es un ser especial. Lian tiene un ángel en él y él vino a enseñarnos no solo a sus papás, sino yo creo que a los que conozcamos su historia, a los que veamos en él esta superación, este crecimiento, esta berraquera, eh, viene a enseñarnos muchas cosas. Y junto con ellos, obviamente, Andrea y Eric, que personalmente se los digo, son admirables. Los admiro eh, porque vivir una situación así tiene que ser demasiado difícil, pero ver cómo ustedes siempre se mantuvieron fuertes, ver cómo tú siempre estuviste con fe, cómo estuviste pegada a Dios, creyendo, luchando, peleando con el que tuviera, como la mamá que cuida a sus crías y son mías y yo las cuido y yo las protejo, y como también en algún momento esa mamá tiene que entender que su hijo tiene que ser independiente y que por más de que los amemos, hay que empezarlos a soltar y hay que dejar ese temor a perderlos y ese temor a que si yo no estoy ahí, tal vez lo va a hacer mal o va a volver a caer. Y han aprendido ustedes dos juntos de que son un complemento, más no son, se complementan, más yo no puedo hacer por ti ni tú por mí. Exacto, exacto. Exacto, porque eso era lo que me estaba pasando a mí. En mi afán de yo quererlo ver bien, yo quería, como fuera, que él lograra lo que tiene que lograr. También lo que te dice la sociedad, ¿no? A los 2 años tiene que hablar 50 palabras y Pero esta formar 2 frases. Mamá, quiero agua. Y pues yo también, en medio de todo de mi afán por ayudarlo a él y por verlo bien, olvidé que él tiene una cirugía en el cerebro, que a él le quitaron un tumor durante una cirugía del cerebro abierto durante 7 horas y media, de que tuvo epilepsia, de que estuvo ciego, de que le diagnosticaron cáncer, porque se lo diagnosticaron. Bueno, después otra vez volvieron y me dijeron que tenía cáncer por unas linfocitos que le salieron, es unas bolitas que se le inflamaron tanto en el cuello como en la ingle. Ah, esa fue otra cosa que se me olvidó decirles que también fue un milagro de Dios. Um, Le hicieron exámenes de sangre, células cancerígenas presentes, um, plaquetas en el piso, glóbulos blancos en el piso, glóbulos rojos elevados, o sea, todo para cáncer. Me llamó la doctora y me dijo, tiene que irse ya porque lo tiene que ver a oncología en el hospital. Tiene que irse ya. Tiene que ir a tomarse nuevamente la sangre para que oncología mire qué es lo que van a hacer con él. Porque no te lo quiero decir, pero tiene cáncer. Ese día llegué a la casa, levanté a mi esposo que estaba durmiendo con el niño, yo estaba trabajando y lloré. Y lloré, y lloré, y lloré, y él lloró conmigo, y lloramos los dos, y nos abrazamos, y le dije, yo quiero dormir en el sofá, yo no quiero dormir en la habitación, déjame dormir aquí. Yo no dormí esa noche, lo único que hice fue pedirle a Dios que nos volviera a mirar con sus No ojos de misericordia, es más. que
que volviera a sacarnos de aquí, que él ya no se había sacado y que yo confiaba en que eso, que él no, en que no. Nos mandaron para el hospital al otro día, fuimos y todos los exámenes estaban bien. Gloria a La Dios. misericordia de Dios es... No había nada, no había nada, no había nada abnormal, nada. Hablar Y de, es por la historia del día. hablar de eso, yo lo podría resumir como que hablar de Liam hoy es hablar de esperanza, hablar de fe, Hablar de hablar de milagros. milagros, hablar de lo que el propósito de formar un hogar y que por más obstáculos que tengamos en la vida, que por más oscuro que se vea el camino hacia adelante, siempre va a haber una luz que sane, una luz, una oportunidad de no rendirse y seguir luchando pese a que todo el mundo te diga que no, va a llegar alguien, va a llegar algo, va a suceder algo que muchas veces para nuestros ojos y para nuestra conciencia no tiene una explicación, pero que realmente al final va a valer la pena todo ese esfuerzo que hagamos, porque hoy verte a ti y ver a la profesora que escribe aquí en el chat en este momento en vivo, decir, Estaba leyendo, nos están escribiendo, perdón, te interrumpo, que también agradecer a la profesora porque ha hecho un papel muy importante en esta Todos los días. formación. Desde acá le mandamos un abrazo gigante porque hemos visto el proceso de Lian y su evolución. está hermoso, está muy lindo. No, yo ese video a lo último cuando Lian dice jugo y llora con la lágrima, yo ay no, es demasiado hermoso ya escucharlo hablar. Eh, Obviamente agradecerle, ojalá esta historia llegara a las personas que pasaron por tu vida, a ese doctor, a esa enfermera, a ese piloto, eh, y darle las gracias porque fueron ese ángel en el camino y tal vez ellos en ese momento no lo entendieron o Claro. aún no lo entiendan, pero es Dios obrando a través de ellos. Agradecerte a ti, Andrea, por permitirnos contar tu historia, por estar acá siendo valiente, con lágrimas en los ojos, aunque no te gusta que te vean llorar, diciendo, esta es mi historia y caí y me levanté y estuve mal y ahora estoy bien y he pasado por estos procesos y dejando una enseñanza, ¿no? Entonces, uf, este podcast nos deja definitivamente con muchas emociones. Tal vez no tenemos hambre como lo tenía Andrea de física, pero teníamos un hambre espiritual, un hambre de llenar nuestro corazón, nuestra alma con una historia, con tu historia, con la historia de Liam que nos llenara de esperanza, de fe y transmitirle un mensaje a todas las personas que van a ver este mensaje después de casi 2 horas estar hablando contigo que valió, cada minuto valió la pena, de que realmente la vida junto a Dios. Y cuando tienes un propósito claro, todo se puede lograr. Andrea, mil y mil gracias por todo este tiempo que nos dedicaste. Salúdanos a tu esposo y en especial a Lian. Un abrazo a ese niño tan hermoso que hoy vemos que sigue adelante y que muy seguramente va a superar muchas más cosas y que todo lo que viene aquí para adelante va a ser positivo. Muy seguramente le Y que deseamos. si a sus 2 años nos ha dejado tanta enseñanza, seguramente es un niño que va a marcar muchas vidas, muchos corazones y nos va a dejar con esta motivación. Andrea, ¿quieres dejar algún último mensaje? Agradecer a las personas que nos están escribiendo. Por ahí dice, te amo, hijita. Mi Eh, mami, sí. ¿Quieres Mi comentar? mami que le estaba leyendo lo que estaba escribiendo y a Rocío, a todos, a Paulita, mi ahijada, todos han sido muy lindos con sus palabras, muy dulces, aparte de la fe y la esperanza, que es el mensaje que nos deja Liam, de que cierto, la esperanza es lo último que se pierde y la fe mueve montañas, Ujú. ¿verdad? Yo les quiero invitar a que si ustedes creen en un Dios todopoderoso, nunca dejen de hablar, porque Él siempre nos escucha. Y se los digo con testimonio de que siempre nos escucha. Le pedí a Dios un esposo bueno, le pedí a Dios un esposo trabajador, le pedí a Dios un esposo fiel, le pedí a Dios un esposo que no me obligara a quedarme en la casa si yo no quería, que no me obligara a hacer cosas que yo no quisiera, que entendiera que a veces yo soy una persona difícil, que tengo un carácter fuerte y me lo mandó.
le pedí a Dios un esposo que se quedara, que no se fuera, y Él me lo mandó, porque mi esposo pudo haberse ido, como muchas personas lo hacen cuando las situaciones se ponen Sí, difíciles. Cuando yo me puse difícil, que no quería ni que me hablara. Y Él esperó, fue paciente, se lo pedí a Dios y Él me lo dio. Le pedí a Dios mi hijo y me lo dio. Le pedí a Dios que me diera la virtud de ser una buena madre, que me considero, y me la dio. Todo el tiempo me ha escuchado. Le pedí que nos sacara de ese lugar oscuro en el que caímos y me sacó, nos sacó y nos sacó victoriosos, porque Liam es un niño en victoria. Liam y mi hogar somos en prosperidad y en amor, en el amor de Dios que es el que nos sostiene. Así que si ustedes creen en Dios y tienen algo que hablar con Él, háblenlo, siempre háblenle. Así no sea pedir, así sea agradecer, porque hay mucho por agradecer. Y lo que más me enseñó esto es que nosotros los seres humanos damos la vida por sentada, como que la tenemos por derecha, ¿verdad? Y no, la vida es súper frágil. La vida se nos puede ir en cualquier es- momento. Y no más el que estemos aquí respirando es un regalo de Dios. Exacto. Así es, Andrea. Gracias, muchas gracias. Creo que oh, quedamos Gracias a de poder hablar otra ustedes. vez contigo, de poder conectar, de poder transmitir esto. Y bueno, ya lo saben, somos voces. Vamos a seguir contando historias tan maravillosas como la tuya y la de Liam. Así que síganos en nuestras redes sociales. Nada, agradecerles el apoyo. Más de 25, 27 personas conectadas durante más de 2 horas. Creo que la historia nos atrapó y nos llevó a vivir muchos de los momentos que viviste, del amor, del No, yo agradecimiento. me iba imaginando cada parte, iba viviendo cada parte, era... Increíble, increíble. Mil y mil gracias, Andrea. Un saludo A ustedes. a tu Gracias. hogar y a todos los que se conectaron. Muchas gracias por haber estado todo este tiempo aquí y nos vemos en un próximo capítulo, episodio de Voces. Que tengan una buena noche para todos. Chao, gracias.